Eh, Antes de comenzar, ¿sí me pueden escuchar? ¿Me escuchan bien? Sí, todo bien. ¿Sí? ¿Ven mi pantalla también? Digo, haciendo un double check para que todo esté lo más fluido posible. ¿Ven la pantalla también? Sí, también. Vale, buenísimo. Pues hola a todos. Gracias a Secretaría de Cultura de Jalisco por invitarme a platicar con ustedes y pues principalmente a acompañarme a esta charla. Yo soy Alejandro Ruiz, digo, ya me presentaron, pero bueno, soy diseñador estratégico, principalmente me dedico a hacer investigación y estrategia para productos y servicios. Tengo ya aproximadamente 10 años haciendo esto y pues bueno, como bien les mencionaban, he tenido la oportunidad de ayudar a organizaciones públicas, privadas, a resolver problemas de todo tipo, ¿no? Anteriormente fui emprendedor, luego servidor público, luego diseñador senior en algunas multinacionales y hace poco comencé a dirigir el diseño de una scale-up que se llama Orbita. Es una startup tipo fintech de desarrollo que tiene también un ala de desarrollo inmobiliario. Entonces, pues si les gusta el contenido que voy a estar compartiendo, utilicen el hashtag que está aquí abajo. Voy a poner el pointer nada más para señalarles. Utilicen el hashtag que está aquí abajo. Y pues bueno, comencemos. Dividí esta presentación en 3 bloques. La primera para hablar sobre las organizaciones de chicas a grandes y lo que y de dónde surge su necesidad de transformarse. Luego la segunda para platicarles sobre la metodología con la que experimenté en una empresa multinacional, específicamente en un banco. No voy a revelar muchos detalles de eso por temas de confidencialidad, pero sí les voy a mostrar el proceso, ¿no? La parte metodológica. Finalmente, pues va a haber un espacio para preguntas y respuestas en los que me gustaría que podamos tener una interacción un poquito más directa, ¿no? Entonces, todas las preguntas que vayan surgiendo durante la presentación, por favor, anótenlas y las discutimos al final. Y bueno, pues comencemos con este statement bastante fuerte, ¿no? Que pues, el trabajo no está trabajando, ¿no? Y pues voy a comenzar con una serie de dinámicas. Entonces, yo sé que no vamos a tener un nivel tan avanzado de interacción, pero si pueden, por favor, ahí participando, escribiendo en el chat, estaría buenísimo. Vale, ¿alguno de ustedes puede adivinar el año al que pertenece este diagrama? Parece como de hace 50 años, ¿no? Pero por algo sospecho que no es muy antiguo. Por un lado, sí, o sea, es antiguo, pero creo que vas a un punto bastante interesante. Es de 1910, ¿no? Es de una compañía ferroviaria americana. Y a pesar de que ya han pasado más de 100 años de esto, pues estoy seguro que muchos de los que están presentes eh, y también, pues, todos hemos estado en una organización que se ve así, ¿no? O todavía seguimos viendo este tipo de diagramas dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que a pesar de los avances tecnológicos y socioculturales, las formas en las que nos organizamos y gestionamos se mantienen intactas. Y pareciera pues que todo ha cambiado, menos las estructuras organizacionales y por consecuencia cosas como la gestión y también nuestra forma de trabajar, ¿no? Entonces, pues sí, 1910, ¿qué les parece? Ahora, por favor, presten muchísima atención a estos lineamientos. Si alcanzan a leer, léanlos. Y si a alguno de ustedes les suena algo conocido, lo han escuchado en su trabajo, pues por favor escriban un sí en el chat, ¿no? Entonces voy platicando. Vamos a repasarlo rápidamente, ¿no? Dice, insista en hacer todo a través de canales. Nunca permita que se tomen atajos para acelerar las decisiones. Cuando sea posible, refiera a todos los asuntos a los comités para más estudios y consideraciones. Intente que los comités sean lo más grandes posibles, menos de 5. Apéguese estrictamente a la redacción precisa de la comunicación, las actas y las resoluciones.
regrese a los asuntos decididos en la última reunión e intente reabrir todas las decisiones anteriormente tomadas. Multiplique los procedimientos de autorizaciones involucrados en la emisión de la instrucción, cheques de pago, etc. Vea que 3 personas tengan que aprobar todo lo que uno solo podría. Pues suena muy, muy corporativo, suena formal, suena serio y todo lo que ustedes quieran y manden. También suena muy protocolario, muy lento y muy contraintuitivo en tiempos como estos, ¿no? En tiempos como estos, refiriéndonos a que pues en estos tiempos estamos predicando en todo momento y abogamos por la agilidad y la innovación, ¿no creen? También, ¿de dónde creen que vengan estos lineamientos? Y bueno, pues les platico. Estos lineamientos y este documento específicamente fue creado, no recuerdo si por la CIA o por el FBI, o sea, por ahí de los 50, en un contexto donde el gobierno estadounidense enviaba gente a infiltrarse a organizaciones para aplicar al pie de la letra estos y muchos otros lineamientos con la finalidad de sabotear y desestabilizar empresas y economías enemigas. Entonces, pues está escalofriante y extraño que dentro de muchas de las organizaciones con las que hemos trabajado, yo y todos los presentes, siguen en pie algunos de estos lineamientos, si no es que verbatim, algo bastante como alarmante, ¿no? En temas de cómo se aplica la burocracia o cómo se aplica en algún momento para herir a ciertas economías. Entonces, lo interesante es que pensando que esta es la única manera para conservar el control y el orden, ser rentables, productivos y hasta innovar, sigue vigente en ciertas organizaciones. Y ahora, estas dos gráficas a mí me parecen alarmantes, ya que indican que algo no está sucediendo en las organizaciones, ¿no? Son síntomas de que algo no está funcionando como debería. Y la primera muestra la esperanza de vida promedio de las compañías en el índice S&P 500 y como pueden ver desde los 60 está en declive. Si hace 60 años una compañía promedio vivía pues justo 60 años, en los próximos 10 años yo creo que bueno, según la gráfica, la esperanza de vida será de entre 10 y 20 años. O sea, cada vez pues, nos duran menos estas organizaciones, cada vez viven menos. Y la segunda muestra el rendimiento de los activos en las economías. O sea, prácticamente cuánto dinero hacemos con base en los activos que tenemos. Y como pueden ver, también está en declive desde los 60. Pasó de un 4.7 a un 1.3, ¿no? Y continúa bajando. ¿Y qué significa? Como les decía, es que cada día hacemos menos con los activos que tenemos. Y esto a nivel organización, pero pues, ¿qué está pasando al nivel del colaborador, no? Entonces, por este lado, o sea, según algunos estudios que empecé a recopilar, los colaboradores se encuentran cada vez menos satisfechos con su trabajo. Y esto no solo afecta al desempeño laboral, también tiene un gran impacto en la calidad de vida, ¿no? Y pues repasemos estos datos rápidamente. El 48% de los colaboradores son infelices en su trabajo actual, el 43% piensa frecuentemente en renunciar, el 16% activamente está desinteresado y el 16% pues no está comprometido, ¿no? Entonces no me sorprende que la esperanza de vida de las organizaciones y su rendimiento por activos estén en declive si la gente está desmotivada, ¿no? La gente pues, no está feliz haciendo lo que le da de comer, ¿no? Y se preguntarán, pues, ¿por qué está pasando esto? Y como ahorita comentaron algunos eh, en el chat, pues por la burocracia, prácticamente, simple y sencillamente es por la burocracia, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo podríamos reinterpretar o darle otro foco a la burocracia? Creo que hay un concepto que me parece sumamente interesante que se llama deuda organizacional, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito de esto, ¿no? De qué es la deuda organizacional, ¿no? Y es similar a un concepto que si trabajan en software han de conocer que se llama deuda técnica, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, este se utiliza para describir las consecuencias de las decisiones que se tomaron con el afán de avanzar, ¿no? Digamos que algunas cosas de no, luego lo arreglo, o esto lo atendemos después, o ya que estemos en marcha, vemos cómo lo hacemos apropiadamente y con la atención debida, ¿no? Entonces, esta deuda técnica o deuda organizacional, digamos que
podría ser como no atender, no estructurar bien una base de datos y estar capturando datos por años equivocados, ¿no? Esto pasa mucho en los bancos, pasa mucho en las telefónicas, ¿no? Los datos no están bien capturados y generan problemas que ni siquiera se esperaban, ¿no? Entonces, esto está bastante interesante porque a raíz de estas deudas organizacionales se generan un montón de problemas, un montón de consecuencias inesperadas. Les voy a poner un ejemplo y para esto me gustaría que se pusieran en los zapatos de la persona que les voy a platicar, ¿no? O sea, imaginen que ustedes son un operador de una maquinaria, de una máquina en una fábrica de partes para automóviles, ¿no? Para operar esta máquina y por su protección personal necesitan un par de guantes. Naturalmente, pues este par de guantes se desgasta rápidamente por la intensidad del trabajo y pues frecuentemente ustedes se ven en la necesidad de reemplazarlos. Ahora imagínense que un día sus guantes se ven como estos que están aquí en la pantalla, ¿no? O sea, se ven horribles, ya no funcionan, tienen agujeros y seguramente se van a lastimar si los continúan utilizando, ¿no? Por lo que inmediatamente para la máquina, se dirigen con un auditor a que verifique que sus guantes son inutilizables y emita una serie de documentos firmados y sellados por varias personas para garantizar que los guantes no funcionan y aprobar la entrega de un par de guantes nuevos, ¿no? Una vez que se te entrega este formato, tú te diriges a la bodega, te formas un rato, esperas tu turno y le entregas estos documentos a una persona y finalmente pues esta persona lo coteja y te entrega tu par de guantes nuevos para que te regreses a trabajar. Está terrible esto, ¿no? Suena bien cotidiano y suena normal, suena como ir al IMSS o suena como ir a alguna centro de atención. O sea, en general, esto es preocupante porque esto se extrapola a cualquier industria y a cualquier servicio que ustedes hayan experimentado. ¿Qué pasó? Este es un caso real. En 1983 había un personaje que era CEO de una empresa justo de autopartes que se llama Fabi. Este personaje, Jean-François Sobrist, dirigía esta organización que en aquel momento tenía aproximadamente 500 personas, ¿no? Y él notó esta situación. O sea, efectivamente, este protocolo de seguridad garantizó que nadie pudiese robar guantes, ¿no? Sin embargo, un par de guantes tienen un costo, digamos, una cantidad aleatoria. $5, seguro cuestan menos, ¿no? Mientras el costo de parar la producción de una máquina por el tiempo que fuese necesario para tramitar este par de guantes nuevos costaba millones. Entonces, pues esta historia nos narra las consecuencias de los sistemas y las mentalidades que hemos heredado, de las decisiones que tomamos partiendo de la desconfianza en las personas, en los colaboradores, y también de la implementación de protocolos que son innecesariamente complicados, ¿no? Entonces, hablando justo de lo complicado, me gustaría pasar a otro tema, ¿no? Que son sistemas complejos y sistemas complicados, ¿no? Ahora, van a decir, tanta dinámica, si es que hay muchas dinámicas. Estoy tratando de hacer lo más interactivo que puedo. Entonces, hablemos de lo complicado, amigos. Y me gustaría también hablar de lo complejo, ya que utilizamos estos conceptos, o sea, de manera arbitraria, cuando desde la perspectiva de las teorías de sistemas, pues son fundamentalmente distintos, ¿no? Entonces, lo complicado no es igual a lo complejo, pero los usamos de manera, o sea, intercambiable, ¿no? Síganme el viaje, por favor. Y si pueden, escribir ahí en el chat las respuestas. La maquinaria de un reloj que ven a su izquierda, ¿es un sistema complejo o complicado? El motor de un auto, que está a su derecha, ¿es un sistema complejo o complicado? ¿No? Ahora, la tormenta que tienen a la izquierda, ¿es un sistema complejo o es un sistema complicado? Y el tráfico a la derecha, ¿es un sistema complejo o es un sistema complicado? ¿No? Generalmente hay mucha polémica cuando se hace esta pregunta, ¿no? Como que a veces tendemos a confundirlos porque tenemos como que esta noción como muy ambigua de ambas partes, pero pues les platico, ¿no? O sea, las primeras dos, la maquinaria
de un reloj y el motor de un auto son sistemas complicados, ¿no? ¿Y por qué complicados? Porque en un sistema complicado, o sea, un sistema complicado es un sistema que es causal, ¿no? Que significa que está sujeto a causa y efecto. Y aunque pueda tener muchas partes, ¿no? Estas interactúan entre sí de formas muy predecibles. O sea, nosotros sabemos hasta cierto punto cuánto se tarda en requerir mantenimiento una máquina, qué pieza sustituir para que vuelva a funcionar igual, ¿no? O sea, te habla de modelos o de sistemas que son, que tienen componentes que son intercambiables, ¿no? O sea, de los cuales nosotros podemos predecir cuando fallan y qué reemplazar para que sigan funcionando. Y las últimas dos, la tormenta y el tráfico, son sistemas complejos. Y un sistema complejo no es causal, ¿no? Que es como en contraste del sistema complicado. Este es disposicional. O sea, nosotros podemos hacer conjeturas informadas sobre lo que es probable que suceda, ¿no? Su disposición. Pero no podemos estar 100% seguros, ¿no? O sea, tenemos alguna idea, ¿no? Hay modelos de predicción de clima, modelos de predicción de tráfico, etcétera, pero no te pueden garantizar al 100% que va a suceder de X o Y forma, ¿no? O sea, y como resultado, o sea, los sistemas complejos tienen que ver más con las relaciones, ¿no? Las interacciones entre los componentes que con los componentes en sí mismo. Y estas interacciones dan lugar a comportamientos que son impredecibles, ¿no? Aquí se empieza a poner compleja la cosa y se vuelve bien interesante, porque pasando al siguiente tema, ¿no? Pues, ¿qué significa esto para las organizaciones? ¿No? O sea, se estarán preguntando, pues, ¿cómo voy a ligar esto con lo demás? ¿No? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y voy a tratar de contestar esta pregunta justo con una serie de preguntas. Entonces, aquí va la primera. Cuando 10 o 10,000 personas se unen en torno a una misión, ¿cuál es la naturaleza de ese colectivo? ¿No? Es un sistema complicado que puede venir un consultor a arreglar y cambiar a voluntad, o es un sistema complejo que está lleno de incertidumbre y sorpresas, ¿no? Con el que a lo mejor debemos interactuar para comprender y para poder moldear, ¿no? Entonces, pensando en esto nuevamente, si bien pues muchas de las actividades y resultados y sistemas y cosas que tienen las organizaciones son sistemas complicados, ¿no? Tienen muchas partes, tienen muchas piezas que interactúan, etc. Las organizaciones entre sí, en sí son complejas, ¿no? En consecuencia, pues la cultura organizacional no es un problema que se pueda resolver tal cual, ¿no? Es un fenómeno emergente. O sea, es algo que sucede. La cultura no la puedes armar con piececitas y decir, ya, esta es la cultura y así va a ser. La cultura es algo muy orgánico, ¿no? Que es influida por muchísimas cosas y se va desenvolviendo y evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, sería como muy absurdo pretender que podemos nosotros diseñar e implementar algo verbatim, ¿no? O sea, decir, esto así va a ser y se acabó. Y este justo es uno de los problemas que tienen las organizaciones, ¿no? Que cuando se habla de temas de transformación cultural, quieren imprimir pósters y quieren imprimir carteles, hacer videos informativos y mover un montón de cosas de comunicación para cambiar la manera en la que las personas piensan, para cambiar la manera en la que las personas actúan, cuando realmente así no se generan los cambios, así no se produce una transformación, así no se cambia la mentalidad de las personas. Es un proceso iterativo, constante y que no tiene un punto final per se. Ahora, para enfrentar a la complejidad, ¿no?, que estamos viviendo ahorita en el mundo y también a nivel organizativo, necesitamos retar ciertos sistemas y ciertas mentalidades que hemos heredado, ¿no? Como el pensar que las personas son piezas que puedes intercambiar y reemplazar y la compañía va a funcionar de la misma manera, ¿no? Como pensar que somos máquinas nosotras en sí mismas, ¿no? Y también, o sea, todos estos temas burocráticos, con excesos de pasos, de procesos, de protocolos, restricciones, etcétera, que normalmente generan fricciones innecesarias y que normalmente frustran a las personas y se vuelve un tema
muy, pues sí, muy frustrante para las personas. Veo que alguien levantó la mano. Sí, yo, Alex, no quiero dejar pasar la diapositiva anterior, pero como nos estás hablando acerca de lo complejo y lo complicado, eh, en analogía con estructuras empresariales y de servicios, me llama la atención que utilizas de fondo esta imagen de la Meca. Entonces, no sé si nos puedes ayudar como a comparar Ah, o a entender cómo tú comprendes, ¿no? Esta sí. cuestión social, ¿no? Vinculada con lo religioso y tu mirada acerca de lo complejo y lo complicado, digo, Sí. en analogía con esto. Sí, no, de hecho, qué bueno que lo mencionaste. Sí quería platicar de esto, pero ya no cabían como en las slides, ¿no? Pero esta imagen me pareció súper interesante, ¿no? Es como que este contraste en cómo se utiliza o cómo se vive o se interactúa en una meca eh, pre-COVID y post-COVID, ¿no? Entonces, digamos que esta separación, por un lado, pues del caos, ¿no? De la autoorganización, de la gente teniendo un feedback entre sí y autoorganizándose para completar esta actividad o este ritual. Y en contraste, tienes la misma actividad, pero con parámetros, ¿no? O ciertos límites habilitadores, ¿no? Por así llamarlo. Ahorita voy a hablar un poquito más de esto. Ujú. La actividad no dejó de ser en sí misma la misma, simplemente se agregaron una serie de variables para responder a una contingencia o para responder a una necesidad, ¿no? Pero digamos que no se alteró la dinámica de decir, ahora todos se van a sentar y van a hacer esto, no, o sea, sigan avanzando, sigan moviéndose, sigan rezando, etcétera, pero mantengan una distancia, ¿no? Entonces son estas especies de límites que puedes tú introducir en ciertas dinámicas culturales o en ciertos comportamientos, ¿no? No reemplazándolos con unos nuevos, sino modificando lo que ya existe, ¿no? Entonces esto es como se vuelve mucho más orgánico, ¿no? Y por eso puse esa imagen, porque me pareció Ujú. súper interesante cómo, cómo puedes hasta cierto punto direccionar, más no cambiar al 100%, ¿no? Si alguien me hubiera dicho que la dinámica se cancelaba o la dinámica cambiaba el formato, se iban a meter en problemas, ¿no? Ajá. Entonces, esta decisión o este punto medio entre la necesidad emergente y un comportamiento, un ritual, me parece fascinante. Sí, Por eso y lo que se agregué. vuelve y que se vuelve un ritual en sí mismo, ¿no? Digo, además de la religiosidad que implica. Y me deja pensando mucho también porque para algunas empresas, ¿no? Esa lógica o esa estructura realmente convive mucho, ¿no? Con las estructuras de las religiones, ¿no? Del culto a los líderes, ¿no? Y de la como transferencia o interiorización de un código. Sí, sí, justo. Y también se veía, por ejemplo, este mismo comportamiento en el Vaticano, ¿no? Las misas las cambiaron de formato hasta cierto punto, o alteraron más bien la dinámica que ya se tenía, igual para responder a esto. O sea, creo que podemos aprender mucho de esta contingencia para hacer estas observaciones, ¿no? De cómo vamos adaptando ciertas cosas y cómo creamos o diseñamos para la flexibilidad en lugar de para el control y la rigidez. Vale, muchas ¿Cuál les gracias. platicaba? No, qué bueno que preguntaste, me dio gusto. Me dio gusto. Ahora, pues sí, lo que se esconde, y muy en línea de lo que platicábamos ahorita de la Meca, ¿no? Lo que se esconde dentro de cada una de estas organizaciones, de nuestras organizaciones más bien, es un conjunto de suposiciones que rara vez notamos o reconsideramos, ¿no? Decir, pues aquí les voy a presentar dos modelos o dos tipos dos ejemplos, ¿no? Tomemos como ejemplo estas intersecciones. Una intersección, pues bueno, es el cruce de dos vías, ¿no? Y presenta un desafío que es engañosamente simple. O sea, y este desafío es cómo evitar que los autos se golpeen entre sí, ¿no? Mientras mantenemos el flujo al máximo de su capacidad, ¿no? O sea, está bien interesante esto. Vamos a retomar un poquito los temas de los sistemas y un poquito también el tema organizativo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos dos formas de abordar este reto, ¿no? El semáforo y la rotonda o glorieta o como le digan de donde sea, ¿no? Entonces, por comodidad, le voy a decir rotonda. Entonces, ¿cuál de estas dos formas de abordar el problema produce los mejores resultados?
vamos a poner a prueba nuestra intuición. ¿Cuáles ustedes creen que son los más seguros? O sea, ¿cuál tiene el mayor rendimiento? ¿Cuál es el más barato de construir y mantener? ¿Cuál funciona mejor cuando se corta la luz? Creo que, pues, está fácil, ¿no? O sea, hasta cierto punto la respuesta es a todo lo anterior es la rotonda. O sea, se reducen las colisiones con lesiones en un 75%. Digo, estos son estudios gringos, ¿no? Y las colisiones fatales en un 90%. Resulta en una reducción del 89% en los retrasos y son de $5,000 a $10,000 más baratos de mantener cada año. Y por supuesto, funcionan con normalidad durante cortes de energía, ¿no? Entonces vamos a ver que hay una gran diferencia entre ambos modelos, ¿no? Ahorita va a empezar a tomar sentido, a cobrar sentido todo esto que les estoy platicando, ¿no? Entonces hablemos primero del semáforo. O sea, el semáforo parte de una serie de suposiciones bien interesantes, ¿no? La primera es que no se puede confiar en que las personas manejen la intersección por sí mismas. Necesitan que alguien les diga qué hacer, ¿no? La segunda es que los problemas complejos deben manejarse con elaboradas reglas y tecnología, en forma de cables, de luces, de interruptores, de centros de control, de datos, ¿no? De software para optimizar el flujo del tráfico, etc. La tercera es que necesitamos un plan para cada escenario posible, ¿no? Tenemos señales multicolores, tenemos flechas y todo esto, pues también la capacidad de cambiar las luces intermitentes. O sea, hay muchos códigos que ya están embebidos en estos semáforos, ¿no? Que ya estamos normalizados, pero realmente si lo observas, es un sistema muy complicado. En contraste, pues la rotonda o la glorieta parte de diferentes suposiciones, o sea, radicalmente distintas, ¿no? La primera es que se puede confiar en las personas y ellas confiarán unas en otras para usar el juicio y hacer lo correcto, ¿no? La segunda es que los problemas complejos pueden manejarse con reglas y acuerdos simples que dejan un espacio para el juicio, ¿no? En este caso, pues cede el paso a los vehículos que ya están en el círculo y sigue con el flujo del tráfico, ¿no? O sea, hay una serie de reglas que son bien sencillas, que son estos límites, ¿no? Y ahora, el tercero es que muchos escenarios se desarrollarán en la rotonda, ¿no? O sea, puede cruzar alguien reaccionar más lento, alguien más rápido, alguien con más velocidad, alguien con menor velocidad, pero la coordinación social se considera como suficiente para poder manejarlos, para poder reaccionar ante ellos. Entonces se dieron cuenta de que el semáforo, no requiere mucho pensamiento, solo requiere cumplimiento, solo requiere como una obediencia ciega hacia un sistema. Y por otro lado, la rotonda requiere que los conductores estén presentes y sean responsables de su propia seguridad y la seguridad de los demás, ¿no? Entonces, digamos que al menos de que seas un patanazo, no vas a manejar viendo tu celular en la rotonda, o sea, va a ser imposible porque ya el sistema te exige atención, ¿no? Y el semáforo te libera, y en el semáforo ya sabes que se pone en rojo, te paras, sacas tu celular, ves que se pone en verde y avanzas, ¿no? Pero eso bajo el entendimiento que estás siempre alerta y pendiente y que vas a reaccionar a tiempo y al mismo tiempo que todos los demás, ¿no? Cuando el nivel de atención de todos los que están involucrados en esa intersección es radicalmente distinta, ¿no? Entonces, se me hace súper, súper interesante este tema. Y ahora, pues pasando, ¿no? Como una recapitulación, pues el primero es control y sumisión y el segundo es confianza y autonomía, ¿no? Y para seguir profundizando en este tema, pues les quiero hablar de dos modelos mentales, ¿no? Dos mentalidades que podemos inferir a partir del ejemplo de la rotonda, ¿no? Y estas mentalidades, más adelante vamos a ir viendo cómo se extrapolan a una organización. Entonces, pues bueno, una mentalidad que es positiva para las personas y la otra, una que es positiva para las personas, que implica responsabilidad, que implica confianza, respeto, autonomía, seguridad psicológica.
y consciente de la complejidad, la otra mentalidad es que es flexible, permite la experimentación, empuja el aprendizaje a la iteración, ¿no? Fomenta la autorregulación también y genera estos límites habilitadores que platicábamos, ¿no? Ahora, las organizaciones que son positivas para las personas generalmente empoderan a sus empleados o colaboradores con confianza, con autonomía, responsabilidad y seguridad psicológica. ¿Para qué? Pues para que puedan hacer el mejor trabajo de sus vidas, ¿no? Y para que todas estas cifras que vimos de las personas con una insatisfacción tremenda, pues puedan realmente mitigar esos temas y poder avanzar hacia un propósito, ¿no? Y estar alineados y disfrutar lo que hacen. Pues por otro lado es que no podemos hacer el mejor trabajo de nuestras vidas bajo una mentalidad que presume nuestra estupidez, nuestra pereza, nuestra falta de confianza. Y cuando se trata de personas, pues tú cosechas lo que siembras, ¿no? O sea, trata a las personas como incompetentes y se van a convertir en incompetentes. Trátalos como líderes y se van a convertir se van a convertir en líderes, ¿no? O sea, ser positivo para las personas es asumir y esperar lo mejor de todos, ¿no? Que es como que este modelo mental quizá un poquito naif, ¿no? O un poquito ingenuo, pero que funciona en un ejemplo como tangible y palpable como lo es una rotonda. Entonces, pues aumenta la autonomía y la motivación va a crecer, ¿no? Y disminúyela y la motivación se va a erosionar por completo. Ahora, la segunda, que es que las organizaciones conscientes de la complejidad empoderan a sus empleados con estas restricciones habilitadoras, con flexibilidad, con autorregulación, para que puedan ayudar a la organización a lograr su propósito, ¿no? Entonces, aquí estamos ya trabajando en dos escalas distintas. O sea, una escala individual que depende del individuo como tal y de cómo él está alineado al propósito de la organización y viceversa, ¿no? Es como tratar de pensar de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿no? Ahora, si seguimos tratando lo complejo como si fuera complicado, pues vamos a pasar todas nuestras carreras frustrados porque el control siempre está más allá de nuestro alcance, ¿no? O sea, nosotros creemos que si metemos este protocolo ya no va a pasar esto, pero eventualmente va a suceder algo más para lo que voy a tener que parchar ese protocolo y así sucesivamente hasta que termine con una serie de pasos como los del guante, ¿no? Que van a tener un costo grandísimo y que a lo mejor en un horizonte de 5 años alguien se va a dar cuenta, pero ya para ese entonces, pues ya va a haber pasado mucho dinero y mucho tiempo con ese tipo de deuda organizativa. Entonces, pues, parte de lo interesante de esto es que nos agarramos con tanta fuerza a estas cosas, a este control, que nos olvidamos de todo lo que podemos lograr cuando soltamos un poquito, cuando soltamos por completo, ¿no? Porque nuestro deseo de control muchas veces nos ciega de nuevas formas de hacer y de pensar, ¿no? Nuevas maneras de acercarnos al propósito, nuevas maneras de empoderar a las personas. Entonces, si queremos ser empresas innovadoras, si queremos ser organizaciones innovadoras o disruptivas, pues definitivamente, y volviendo a lo que les mencionaba anteriormente, tenemos que retar como estas suposiciones y estos modelos mentales que nos han heredado y que hasta ahora muchos siguen sin cuestionamiento, ¿no? Aquí les voy a platicar dos casos, ¿no? Ya para poner ejemplos reales y ejemplos exitosos que están súper bien documentados, de dos organizaciones que a mí me parecen súper atinadas para este tema, ¿no? Que han implementado, han puesto en práctica de distintas maneras y escalas estas dos mentalidades, ¿no? Son ejemplos de compañías positivas para las personas y también conscientes de la complejidad. La primera es esta, no sé cómo pronunciarlo, lo voy a intentar, pero a lo mejor no lo voy a intentar, no quiero hacer el ridículo, pero este banco sueco tiene esto bien interesante, que cada sucursal es un banco. O sea, imagínense eso, cada sucursal es un banco. O sea, esta institución financiera es centenaria, ¿no? Y se organiza en torno a esta simple noción, o sea, que cada sucursal es un banco. ¿Y esto qué significa? ¿No? Significa que más de 800 sucursales que tienen
son libres de tomar sus propias decisiones sobre préstamos, clientes, servicios, marketing, lo que te imagines, ¿no? Y aquí en este caso, la oficina central que está en Estocolmo, pues nada más existe con la única función de apoyar y habilitar a estas sucursales, ¿no? Normalmente cuando entras a trabajar a un banco o haces consultoría para un banco o investigas para un banco, cualquier institución de este tamaño, es todo lo contrario. Las áreas centrales toman todas las decisiones, muchas veces bien o mal informadas sobre lo que necesita la sucursal. Digamos que los que están a la línea del frente son los que más detalle y más información tienen porque lo viven día a día. Y este banco se atrevió a invertir el poder. Se me hace fascinante esto. Entonces, esto significa que no hay objetivos fijos de la empresa, ¿no? O sea, ojo, sí hay objetivos, pero no son fijos. Son objetivos que son relativos, ¿no? Que comparan el desempeño general con el desempeño, con el promedio del mercado y las sucursales entre sí, ¿no? Entonces ya no es nada más, a ver, el mercado abierto, ¿cómo nos fue? ¿En dónde está? No, a ver, o sea, dentro de tus sucursales, ¿cuál es el performance? ¿Quién está haciendo qué? ¿Cómo lo están haciendo? Y hay un feedback directo entre ellas, ¿no? Digamos que diseñan un ciclo de aprendizaje bien interesante. Ahora, aquí el truco es que este banco abandonó el presupuesto como tal pues hace 50 años, ¿no? Y en cambio, ahora el banco se basa en una especie de financiación dinámica. No les podré explicar en términos como correctos lo que significa esto, pero pues esta financiación está respaldada por un diálogo, ¿no? Digamos que cómo ellos asignan presupuestos, etcétera, por un diálogo, les platicaba, que es continuo entre las sucursales y funciones, ¿no? Acá los incentivos y los programas de bonificación pues no se ven por ninguna parte, no hay como que, el bono y me va a tocar un pedacito que no haga nada, ¿no? Sino que los incentivos, en este caso, pues más bien fueron sustituidos por una fundación, ¿no? Y este es un programa verdaderamente, pues, desde mi perspectiva, innovador en términos de la participación en las ganancias y en la propiedad de acciones, porque canalizan pedacitos o partes de las ganancias de la empresa a los empleados cuando el banco supera a sus rivales, ¿no? Aquí hay algo bien, bien importante, que más del 10% del capital total está ahora en manos de los empleados. O sea, literalmente el banco es de las personas también, es de los colaboradores. O sea, que esto es muy radical, muy, muy radical. Ahora, este banco ha sido más rentable que el promedio de sus competidores o de sus pares durante más de 40 años, ¿no? Ha superado todas las crisis financieras importantes de las últimas décadas, generando pues, un buen aumento del valor para los accionistas que de cualquier otro banco europeo en los últimos años. Entonces, este ejemplo es una aproximación de una práctica que digo, es un cambio que debió de haber tomado su tiempo, debió de haber tomado varios ciclos, lo debió de haber vivido varias personas, o sea, no es algo sencillo, ¿no? Pero lo que les quiero poner aquí como ejemplo o como racional es que ellos se atrevieron a tomar riesgo de ser contraintuitivos ante lo que se considera como un estándar en las organizaciones. Ahora voy a pasarme a otro que se llama Higher Corporation Group, ¿no? Y este tiene un título muy pop, ¿no? Que dice equipos autónomos descentralizados, ¿no? Suena a blockchain y suena a cosas complejísimas. Pero Haier, que es una empresa de electrodomésticos, reorganizó sus aproximadamente 60 o 70 mil empleados en 2,000 unidades operativas independientes, ¿no? O sea, digamos que hicieron como mini empresitas adentro de la gran empresa. ¿Qué significa esto? Que estas unidades tienen la responsabilidad total de pérdidas y ganancias y todos los temas de talento, habilidades que necesitan para crear y entregar productos a los clientes. O sea, entonces esto está muy radical también, pues porque hasta cierto punto están practicando este tema de la rotonda, ¿no? O sea, ¿qué tal si hacemos equipos y que ellos se autogestionen y hagan y tomen decisiones? Y así podemos diversificar incluso más, ¿no? En lugar de tener muchos silos gigantescos, vamos a hacer estas unidades operativas que nos permiten explorar otros territorios, ¿no?
Y aquí, pues bueno, o sea, los líderes son elegidos y los miembros del equipo se mueven con fluidez entre los equipos a medida que evoluciona el negocio y sus habilidades, ¿no? Entonces hablamos de que es algo que no te va a tener con una función y una descripción de rol estática, sino que tú te puedes mover conforme tú vayas sintiendo que vas aportando valor, ¿no? Aquí, el CEO de esta compañía, que se llama Shang Ryumin, o sea, no solo logró transformar su propia organización, sino que cuando Haier adquirió a GE en el 2016, el modelo también se aplicó allí. Y lo interesante es que, si bien, pues como está documentado, que sí hubo resistencia y hay temas ahí, de hecho hay creo que hay un libro sobre esto. Este modelo también se aplicó allí, o sea, terminó funcionando ahí y los resultados hablan por sí mismos, porque en 2017, pues ya después de una década, ¿no?, de declive de GE, los ingresos y las ganancias de este grupo aumentaron un 6 y un 20% respectivamente, ¿no? Y hoy en día Haier, pues, es la empresa de electrodomésticos más grande y de rápido crecimiento del mundo. O sea, y aprovecha su estructura, que es muy poco convencional, para prosperar en medio de la incertidumbre, ¿no? Es más fácil mover una unidad chiquita que mover un grupo gigantesco, ¿no creen? O sea, sé que esto suena, pues hasta cierto punto, suena increíble, ¿no? A mí me emociona mucho y hasta cierto punto también inalcanzable, ¿no? Y pues para lograr un cambio de esta magnitud, como les comentaba, se necesita comenzar a actuar poco a poco, a prueba y error, y dentro de una escala manejable. O sea, no te puedes arrancar a decir, quiero hacer esto y lo voy a transformar en 6 meses, porque no lo vas a lograr, ¿no? O sea, aquí, o sea, hay que tener expectativas muy claras y realistas de acuerdo al estado actual de tu organización. O sea, que es como, hay conceptos que me gustan mucho, que es la diferencia entre protopía y utopía, ¿no? O sea, la utopía es como que este escenario inalcanzable, ¿no? Pero la protopía es como que esta parte o esta versión de esa utopía que se puede realizar en un corto plazo, ¿no? Se puede realizar de manera más inmediata. Entonces hay que estar conscientes de esas diferencias, que si bien es muy importante que mantengamos como cierta ambición sobre hacia dónde queremos ir, porque eso es como que nuestra estrella del norte, ¿no? Vamos hacia allá, la vamos a seguir, igual no la alcanzamos, pero en el camino vamos a encontrar algo bueno, ¿no? Pero aquí de inmediato sabemos que a lo mejor tenemos que cruzar un río y tenemos que hacer un puente, ¿no? Entonces, ese tipo de mentalidad es la mentalidad justa con la que les quiero platicar la segunda parte de esta presentación, que a grandes rasgos es una metodología la cual tuve la oportunidad de implementar para experimentar, ¿vale? O sea, esto se llevó a cabo en este banco, y fue pues puramente alineado a una estrategia. Les voy a platicar un poquito el contexto para que vaya haciendo sentido. Pero estaba alineado a una estrategia que ya tenía el banco, ¿no? El banco tenía la intención de poder generar ciertos cambios culturales, ¿no?, o organizativos, para hacer que toda la organización se volviera más centrada en las necesidades del cliente. Que esto es algo que suena fácil porque quizás sentido común, que quiere el cliente, que no quiere el cliente, ¿no? Pero realmente hay una falta de información tremenda, y hay una falta de sensibilidad, hay una falta de empatía, ¿no? Y esto no es porque seamos malas personas, sino porque el sistema propicia este tipo de comportamiento, ¿no? Porque en una estructura organizacional tan grande hay silos, ¿no? Silos de ciertas áreas que están aisladas completamente del cliente, están muy lejos, ¿no? Aquí es donde una estructura como la de Haier se vuelve altamente relevante, porque tienes unidades chicas que tienen todos los inputs de información que necesitas para llevar a cabo cierta cosa. Pero si tú nada más estás en finanzas, ¿no? O abordando temas regulatorios, pues, o sea, ¿a ti qué diablos te importa que el cliente no pueda sacar un crédito correctamente, ¿no? Entonces, lo que hicimos en ese momento fue tratar de conciliar modelos, ¿no? Por un lado, tomar marcos de trabajo que son hasta cierto punto tradicionales, con modelos un poquito más modernos, ¿no?, que son más iterativos, son cíclicos. Ahorita voy a entrar a detalle, pero la conciliación fue lo más importante, y la experimentación de estos equipos, de estas unidades autónomas, también fue muy interesante. Pero ahorita les voy a presentar la metodología
Desafortunadamente no puedo darles detalles de los hallazgos, los insights y esas cosas, solamente la metodología, y esto es por temas claros como los NDAs, ¿no? Son temas estratégicos que fueron importantes. Ahora, pues bueno, retomando este tema, nosotros abordamos el cambio tradicionalmente como un proceso lineal, ¿no? Aquí les voy a poner dos gráficas que me parecen, digo, igual y si son igual de ñoños se les va a hacer chistoso, si no, pues nada más yo me voy a reír. Pero son dos modelos, ¿no? O sea, un modelo es de Virginia Satir, que es este modelo típico del cambio, ¿no? En el que está el status quo viejo, hay un poquito de resistencia, te caes, hay un montón de caos, ya que estás en el piso, como que tienes una epifanía y dices, oye, creo que esto lo puedo resolver de esta manera, te levantas, ¿no? Con esta idea transformadora, ¿no? Ahí medio te vas tropezando hasta que llegas como que un momento en el que lo puedes integrar, ¿no? Y puedes decir, ah, ya entendí cómo hacerlo, ahora sigue este paso y este otro, y con tiempo, pues eventualmente llegas a este nuevo status quo, ¿no? Que si lo ven al lado de este otro modelo de Kubler, me parece, que es el modelo ¿cómo le llaman? Las 5 etapas del duelo de Kubler, ¿sí? Pues están muy similares, ¿no? O sea, no me extraña por qué dentro de las organizaciones existe una aversión tremenda al cambio, ¿no? O sea, sí, son muy parecidas esta forma de ver el cambio que esta manera de poder lidiar con el duelo, ¿no? Entonces, o sea, casi lo que esto nos indica es que existe muchísimo dolor y muchísima resistencia, por lo menos en percepción, ¿no? Y en los individuos y en las organizaciones. El duelo del cambio, sí, totalmente, porque duele y es difícil, hay fricciones y tienes que pasar por todas las etapas, ¿no? O sea, tienes que estar en el shock, estar negado, frustrarte, luego te deprimes, ¿no? Empiezas a experimentar, te decides y luego ya empiezas a integrarlo, ¿no? Entonces, a mí se me hace bien interesante. Pero si tienes un par de millones más, tus modelos pueden llegar a verse pues de esta forma, ¿no? O sea, nuevamente, es un proceso rígido, impositivo, lineal, es una buena práctica, quizá una receta, pues también. Sin embargo, sería un error aplicarlo al pie de la letra. O sea, no todas las buenas prácticas son necesariamente buenas para todas las organizaciones, ¿no? Hay unos temas que a mí me causan mucho conflicto. Es cuando decir, no, es que este modelo, tráetelo así literalmente y lo implementamos en nuestra organización y ya vamos a hacer Disney o Netflix o Amazon. Cuando dices, pues a ellos les funcionó, pero tu contexto sociocultural es muy distinto. O sea, tu contexto operativo también es distinto. No podríamos aplicarlo al pie de la letra, ¿no? Y yo, la verdad, en todo el proceso que viví, me topé con muchos modelos así. Incluso yo diseñé modelos de esta manera, ¿no? O sea, siguiendo algunas buenas prácticas de Kotter y los 8 pasos, o el modelo de 5 pasos de McKinsey. Todos estos modelos de transformación organizacional del libro. Y la verdad se terminan viendo así. O sea, tienen como que una serie de bullets, de puntos, de etapas muy específicas y muy puntuales, que te prometen llegar a un determinado punto en un determinado tiempo, que al final nada más logras incrementar un 6%, ¿no? O sea, dices, pues no mi tirada o mi intención era que la gente entendiera al cliente, pero pues resultó que ahora la gente nada más ya conoce el término de experiencia de cliente, ¿no? Entonces, o sea, hay como una separación, que es lo mismo de algo de la protopía y la utopía, ¿no? Entonces, este tipo de modelos normalmente me tocó ver consultores que les tomaba más de 12 meses aterrizar investigando muy profundo, igual metodológicamente muy interesante, pero que sin embargo al momento de querer avanzar o de generar tracción o momentum o ver algo palpable o algo más evidente o feedback de lo que estaba sucediendo, pues no existía, ¿no? O sea, te entregaban una carpeta con toda la información del mundo, pero no era implementable inmediatamente. Entonces, el cambio no tiene un punto de partida lógico. No sé si han visto este video, me gusta mucho, es de Charles Sims y habla de las escalas, ¿no? Literalmente les platico el video, o sea, lo podríamos ver aquí con estas imágenes, ¿no? Todo comienza aquí con este personaje que está acostado tomando el sol y comienza la escala a irse exponencialmente, como le llaman el poder de 10, ¿no? Entonces va aumentando de 10 en 10 en 10 en 10. Pasas de ver el plano completo, el parquecito en el que está, el puerto, ¿no? Ya también
aquí como un poquito más de vista, luego el planeta, y luego ya llegas como a las galaxias, y luego se regresa, ¿no? Se regresa a la mano del personaje, a la piel, entra a la piel, empieza a ver las células, etc. Es bien interesante, pero para mí, este juego de escalas es justo como una perspectiva que no se considera cuando tú haces un plan como el que les mostré anteriormente, ¿no? Porque ese se enfoca como a muy alto nivel lo que se quiere lograr en la organización, ¿no? Pero a nivel del individuo, lo que ahorita mostrábamos, ¿no? Del individuo y de la complejidad en la que ese individuo se desenvuelve, no se considera. Entonces, a ver, ¿dónde me quedé? Aquí está. Vale, entonces es como este conflicto eterno, ¿no? Decir, a ver, ¿hacemos un proceso lineal en silos y a gran escala? ¿O hacemos un proceso cíclico, transversal y a menor escala, ¿no? Si le dices a alguien, oye, voy a hacer un proceso, pero nada más voy a afectar a un equipo del área de desarrollo de negocios, dices, pues qué gran cambio, ¿no? Como que estamos acostumbrados a querer ver estas cosas a niveles que son desproporcionados para los recursos y la capacidad que se tiene normalmente, ¿no? Es por eso que hay tantas fricciones en este tipo de modelos. Es por eso que hay tanto dolor y hay tanta complejidad. Porque se te plantea como que una gran idea de hacia dónde tienes que llegar, pero a nivel más detallado y más granular, pues no alcanzas a percibir el cómo lo voy a hacer, ¿no? Que es el equivalente a poner un póster que diga, parte de nuestra cultura es sonreír. O sea, ¿eso qué? O sea, eso es una idea, o sea, tienes una gran idea que hay que sonreír, pero para que una persona sonría tiene que tener sus necesidades satisfechas, tiene que estar contento, tiene que sentirse realizado con lo que está haciendo, ¿no? Entonces, con este ejemplo lo que quiero decir es que las aproximaciones son muy distintas y lo que van a ver a continuación trata de conciliar esos dos modelos, ¿no? Les voy a adelantar un poco. Uno, lo lineal y lo predecible diluye muchísimo la incertidumbre, ¿no? Que podría ser como la estrategia, la gran estrategia de transformación. Vamos a hacer esto, ok. Pero si no lo concilias con un modelo más iterativo y a escala más chica, no vas a poder llegar a resultados, no vas a poder, eh, digamos que evidenciar lo que estás haciendo y qué impacto está teniendo en la escala en la que tú prometiste que ibas a trabajar, ¿no? Entonces, se tiene que jugar un poquito ahí con las palabras dentro de estos sistemas para poder impulsar y para poder llevar a cabo ciertas cosas, ¿no? Que puede ser conflictivo, sí, pero eventualmente la gente empieza a entenderlo, lo empieza a adoptar y se vuelve más interesante llevarlo a cabo, ¿no? O sea, este ciclo no es nada nuevo, ¿no? Es un ciclo de transformación, es un ciclo de un proceso iterativo, ¿no? O sea, se comienza con recopilar algunos insights, ¿no? Ahora, a partir de esto, pues se avanza con ciertas definiciones y priorización de algunas iniciativas, ¿no? Ahorita les voy a explicar como más a detalle, pero a grandes rasgos es, voy a entender qué está pasando aquí, dónde estoy parado, cuál es el estado actual, ¿no? A partir de esos hallazgos, de esas tensiones, de esos problemas que yo identifique, ¿no? Voy a comenzar a definir y a priorizar, voy a empezar a generar formas, prácticas, ¿no? Iniciativas que me ayuden a poder transformar o empujar o mitigar. Una vez que tengo identificado esto, voy a pasar a implementar todo esto en un ciclo de experimentación, ¿no? ¿De qué consiste? Pues en planear, pilotar y evaluar, ¿no? Cuando termine el ciclo, continúo. Me regreso a recopilar insights, defino y priorizo y vuelvo a implementar, ¿no? Es algo bien sencillo, se puede hacer en un formato de sprints, sprints de 2 semanas, pero la idea es que haya un equipo que esté destinado a poder realizar todo esto y a poder implementar en las áreas en las que se quiere ver ese cambio, ¿no? ¿Cómo ando del tiempo? Muy bien. Ahora vamos a hablar de la primera parte. Las tensiones o los insights, ¿no? ¿Por qué tensiones? Me gusta el término tensiones porque te abre como el panorama a poderle llamar a los problemas, ¿no? Porque me ha tocado que normalmente se les llama como, no, es que esto es un área de oportunidad, no le digas problema porque suena negativo, ¿no? Y estas tensiones generalmente están ocultas, ¿no? Bajo capas y capas y capas
pues, de burocracia o capas de lo políticamente correcto, ¿no? O capas de jerarquía también, ¿no? Y esas tensiones lo que nos indican es que algo no está funcionando, que algo claramente necesita intervención. Y esas tensiones suceden en muchos niveles, ¿no? A mí me gusta observarlos mucho desde tensiones individuales, porque a partir de entender esas tensiones puedes empezar a desenvolver, o sea, cuál es la causa de esto, por qué de dónde se origina esto, ¿no? Digamos que las tensiones son síntomas de problemas pues mucho más grandes. Y ahora, pues estas 4 cosas o estas 4 preguntas que tienen aquí, yo las veo como incertidumbres críticas, ¿no? Que deben de responderse para establecer una base común de entendimiento al iniciar un programa de este tipo, ¿no? O sea, generalmente es, pues sí queremos cambiar, pero ¿qué expectativas y qué visión tenemos sobre esto, ¿no? Y con base en esa visión, pues, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos? ¿En dónde de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué necesitamos cambiar para alcanzar esto, ¿no? O qué tan lista está esta organización para comenzar a cambiar. Son como esas 4 constantes que siempre todo el mundo las pregunta cuando dices, oye, quiero transformar esto, quiero cambiar este proceso, pero pues es que, o sea, dime dónde estoy, dame un diagnóstico, o sea, cuál es esa tensión que está generando esto, como que normalmente queremos cambiar, pero cambiar por el simple hecho de cambiar algo, ¿no? No es muy claro a veces de dónde se originan estas propuestas de cambio. Y responder a estas preguntas lo hace mucho más fácil, ¿no? Digamos que establece un punto de partida para poder seguir empujando los programas, ¿no? O sea, he aprendido que establecer un vínculo personal y honesto con las personas con las que trabajas hace toda la diferencia. O sea, estas 2 preguntas para mí han sido fundamentales, ¿no? En términos de la alineación de los equipos, porque pues, te ayudan a generar este vínculo, ¿no? Te ayudan a entender como el propósito y las prioridades y las necesidades individuales, ¿no? Y poderlas contrastar con las de la organización, ¿no? Y aquí es donde tomas decisiones también de, oye, pues si estás aquí nada más por X o Y motivo y ese motivo pues no está, no está alineado con el de la organización, no me extraña que estés sufriendo, no me extraña que estés insatisfecho, no me extraña que estés pensando en renunciar, simplemente no estás alineado, ¿no? Entonces, empezar con esto, y eso no nada más a nivel organizativo, sino también a nivel de equipo. O sea, ¿qué queremos lograr como equipo? ¿Cuál es el propósito de este equipo? ¿Qué hacemos para alcanzarlo, no? O sea, ¿qué nos detiene, por ejemplo, para hacer el mejor trabajo de nuestra vida? O sea, estas 2 preguntas me parecen bien importantes y en el trabajo se abrieron las actividades con estas 2 preguntas. Ahora, esta lista, perdón ahí por el tamañito de la letra, seguramente no lo van a poder leer, pero son tensiones comunes, ¿no? O sea, este es un listado de, aquí son 77 tensiones. Les voy a leer algunas, ¿no? No aprovechamos el talento de nuestro sistema. El porqué detrás de las decisiones no siempre es claro. Nuestra tecnología y herramientas no están maximizando nuestro potencial. No hay suficiente reconocimiento o recompensas. No está claro el propósito. Hay una cultura pasivo-agresiva. Las trayectorias profesionales no están claras, trabajamos en silos y así me puedo ir, ¿no? Estamos hablando de tensiones que son comunes y que las puedes escuchar en cualquier organización, en mayor o menor medida, ¿no? Pero estas cosas son bien importantes porque al responder a ciertas preguntas las puedes empezar a identificar, ¿no? Principalmente estas, ¿no? O sea, ¿qué te detiene para hacer el mejor trabajo de tu vida? Tú podrías decir aquí, pues es que las estructuras son rígidas y evitan la experimentación. Y tú dices, ¿qué impide que la organización alcance su propósito? Las reuniones no conducen a decisiones o acciones, ¿no? Entonces empiezas a ver que a partir de este pool de tensiones puedes empezar a tener estas conversaciones, ¿no? De, ok, si esta es una tensión y este es un síntoma, pues que tenemos que cambiar a fondo para que esto deje de suceder, ¿no? O qué práctica tenemos que implementar para que esto sea reducido al máximo o se mitigue por completo, ¿no? Entonces, el primer paso que tenemos aquí es entender el estado actual de la organización, ¿no? Y lo más importante de aquí es el tema de recopilar esta información, ¿no? Ahorita les voy a platicar un poco de la manera en la que lo hice. Y la segunda es poder analizar esto y tercero, poder identificar los insights, ¿no? Entonces, esta parte
bueno, en lo personal es de mis favoritas, porque me gusta mucho hacer investigación. Pero pasando a lo que sigue es, pues, hay que definir un punto de partida, ¿no? Y es fundamental, o sea, yo creo que es fundamental para la investigación y la estrategia de cualquier programa de cambio, o sea, seleccionar una combinación de marcos de trabajo. O sea, incluso crear uno propio si se tiene el tiempo o el recurso, ¿no? Porque es muy importante tener un vocabulario en común o un vocabulario compartido con todos los involucrados. O sea, esto no nada más nos va a ayudar nos va a facilitar la comunicación, sino que también nos va a ayudar a estructurar nuestra investigación. Nos va a ayudar también a analizar esta investigación, a poder presentarla de manera mucho más efectiva, ¿no? Pues entonces creo que en este caso, o sea, lo que les quería platicar es la mezcla de marcos de trabajo que utilizamos, ¿no? O sea, hay como dos escuelas de pensamiento distintas. Una más tradicional, ¿no? Que es esta el ADKAR de Jeff Hyatt, o Hyatt, o como se diga, que a grandes rasgos nos ayuda a identificar 5 condiciones que los colaboradores o la organización necesitan para impulsar y sostener el cambio, ¿no? Entonces podríamos verlas aquí, ¿no? El awareness o la conciencia de las necesidades del cambio, el knowledge, ¿no? El conocimiento sobre cómo cambiar, reinforcement, refuerzo para sostener el cambio, el deseo de participar y apoyar el cambio y la capacidad para implementar las habilidades y comportamientos que se necesitan. Entonces aquí, pues imagínense, si estructuramos nuestra investigación para poder explorar y contestar estas preguntas, pues nos va a ser mucho más sencillo, ¿no? Empezar a ver, oye, pues qué herramientas tienes, qué no tienes, qué conocimiento te hace falta, qué tan apática es tu área en términos de este cambio, ¿no? O sea, ya puedes empezar a formular preguntas con mucha mayor agilidad. Incluso nosotros en el proceso hicimos varios talleres como para empezar a idear sobre qué queremos descubrir de cada una de estas variables, ¿no? En contraste, del lado izquierdo tenemos a Aaron Dingman, que tiene le llama el OS Canvas, que a grandes rasgos son 12 ejes para identificar los principios, las prácticas y las tensiones que dan forma a la organización y a la cultura. Entonces aquí hablamos de la afiliación, ¿no? O sea, cómo definimos y cultivamos las relaciones, no voy a leerlos todos, flujos de trabajo, cómo dividimos y trabajamos, innovación, cómo aprendemos y evolucionamos, recursos, cómo invertimos nuestro tiempo y dinero, estructura, cómo nos organizamos y formamos equipos, ¿no? Entonces, lo que pasa con estos frameworks, ¿no? Es que te ayudan y facilitan tener conversaciones, poder idear, poder estructurar, ¿no? Tener un punto de partida y poder decir, bueno, me interesan estas 3 o 4 cosas, ¿no? Y tú puedes hacer tu mix, tú puedes aplicarlo a la escala en la que tú quieras, ¿no? En el caso que les voy a platicar ahora, utilizamos estos 2 modelos para generar entrevistas, talleres y encuestas, ¿no? Estas 3 cosas o estos 3 métodos nos ayudaron a poder recopilar mucha información, tanto cualitativa como cuantitativa, ¿no? Para poder responder identificando las tensiones y también a partir de eso, pues empezar a tener ciertos insights de por qué se suceden esas tensiones, ¿no? Y qué podría ayudar a mitigarlas, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, nada más para platicarles cómo estuvo el proceso, fueron 10 horas de sesiones de trabajo, ¿no? Fueron un poquito más de 20 entrevistas a profundidad con directores, ¿no? Se entrevistaron a todos los directores generales de la banca, muchos stakeholders, y por stakeholders me refiero como a estas personas que se ven beneficiadas, ¿no? de este cambio, algunos líderes, etc. Y hubo una encuesta a áreas centrales y a áreas, y a sucursales, por así decirle, sobre estos temas también, ¿no? Entonces tratamos de recopilar información, muchísima información de diferentes escalas, ¿no? O sea, ¿qué opina este personaje de tal área? ¿Qué opina el director? ¿No? ¿Qué opina el güey que está en la sucursal? ¿No? Entonces, era este como vaivén de data que al final pues, se vuelve un mar bastante complicado, pero que si bien o mal nos ayudó a poder determinar, poder analizar y categorizar los ejes o lo más importante de estos temas, ¿no? Por ejemplo, aquí es muy ilustrativo, pero a manera de cómo lo organizamos fue un radar que nos ayudara a determinar por dirección general
qué tanto o qué tan menos tenían el awareness, el deseo, la habilidad, ¿no? El conocimiento. Y acompañado de esto, también tener una vista mucho más granular en términos de autoridad, en términos de awareness, igual, por dirección general. Entonces, lo que logramos aquí fue poder tener cierta data, porque a los banqueros y al mundo les gustan los datos y es mejor que le digas que ahorita tiene un 5, digo que ayer tenía un 3, pero que hoy tiene un 5, porque generas un sentido de progreso, ¿no? Que no necesariamente es como preciso cuantitativamente hablando, pero te da como que esa satisfacción o esa tranquilidad de que lo que estás planteando o los pasos que siguen, pues sí te están haciendo avanzar, ¿no? Entonces, ese radar para la organización es muy importante. Para mí es como esta herramienta que diluye ciertas tensiones y diluye un poquito la incertidumbre cuando estás haciendo este tipo de investigación cualitativa, ¿no? Porque sí, tiene un peso mucho más cualitativo. Entonces, pues bueno, cada dirección general tenía su propio diagnóstico, ¿no? Y lo que logramos con esto fue generar momentum, ¿no? Digamos que tú ya llegas y le dices, oye, ¿sabes qué? Tú, Business Process Engineering, estás aquí, ¿no? Esta es tu foto de tu estado actual. Y esto no nada más lo dice tu director, lo dicen tus colaboradores, sino que también lo dicen las personas que son afectadas por tus procesos en áreas centrales, ¿no? Y por otro lado, también tienes estas vistas que te permiten poder avanzar en términos de los hallazgos y de los insights, ¿no? O sea, digamos que no nada más nos quedamos con datos, sino que también logramos tener conversaciones alrededor de lo que encontramos, ¿no? Y ahora, ¿cómo formulamos estos insights, ¿no? O sea, literalmente lo que hicimos fue tomar cada uno de estos como ejes de los frameworks que les mostré anteriormente para poder determinar como en una escala mucho más pequeña cuál era el estado, ¿no? Y en términos de la organización, o sea, en términos un poquito más amplios, en qué posición se encontraban, ¿no? Entonces lo que pasó es que llegamos a una curva bien rara, muy similar a la que les mostraba anteriormente, ¿no? Ahorita les voy a platicar sobre qué curva estamos hablando, ¿no? O sea, esta gráfica para nosotros fue como una narrativa que nos permitía comunicar el estado actual y la visión del cambio, ¿no? O sea, pasar de un no sé nada de lo que me estás hablando, o sea, nada de lo que me dices, pues, estoy en total ignorancia, o sea, estoy en otra onda y yo me preocupo de otras cosas. Luego estás en un punto medio que había áreas en las que se consideraban a sí mismos como los expertos en el tema, ¿no? Yo pienso que soy un experto, todo esto es lo que yo pienso que sé. Y luego pasas a la realidad, ¿no? Que es lo que realmente sabes, ¿no? Y esto es cuando ya entras al proceso, ya intentas hacer algunos ajustes, ¿no? Que esto viene mucho de comentarios que nos hacían sobre, oye, pero es que esto ya lo intentamos, pero oye, es que esto no funcionó hace mucho tiempo, o nadie nos apoyó, no teníamos las herramientas, no supimos cómo llevarlo a cabo, ¿no? Y luego tenemos otro estado en el que, o sea, ese mismo estado es en el que pues realmente no tengo ni idea de lo que esté pasando, pero porque ya sé todo lo que me falta para llegar al estado al que yo quiero, ¿no? Entonces, digamos que esta narrativa nos permitió posicionar a las 10 direcciones generales en alguno de estos puntos, ¿no? Y a partir de eso ya podíamos tener una conversación. Esto, en conjunto con el diagnóstico, nos permitió ganar, digamos que su apoyo o su atención o que se convirtieran en nuestros sponsors para empujar estos cambios, para poder prototiparlos en sus áreas, ¿no? Entonces aquí la intención, estaba bien, generamos algunos arquetipos con base en esto. Y había, por ejemplo, el primero era escépticos y estaba gracioso en los talleres que decían, pero es que mi dirección es escéptica porque ya me llegó el diagnóstico y vi que nos falta todo esto. Y no, nosotros somos, ya somos, ¿cómo se llamaba el otro? Ya somos expertos, ¿no? Y nosotros ya sabemos qué hacer y tal. Y otros, no, nosotros realmente no, o sea, estamos muy abajo porque sabemos que nos falta demasiado para llegar al punto ideal, ¿no? Entonces, como que esas conversaciones ya te permitían ganarte
como esa credibilidad, ¿no? O esa formalidad en términos estratégicos, ¿no? Que de alguna manera sí es entrar en el mismo juego burocrático, pero aquí la intención era, pues, cómo entramos a ese modelo, o sea, cómo les vendemos lo que queremos hacer, conciliando estos modelos que les decía, ¿no? Entonces, lo que aquí les decíamos era, bueno, vamos a hacer lo siguiente, o sea, dentro de cada una de estas, de punto A a punto B, por decirlo de alguna manera, vamos a correr este proceso que es cíclico, ¿no? No sabemos exactamente qué va a pasar, no sabemos si va a funcionar o no, por eso lo vamos a implementar a una escala chica. Y lo que va a suceder es que vamos a tener al final del experimento, que el experimento duraba como un mes, 2 meses, vamos a recopilar datos y vamos a realizar ajustes, ¿no? Y vamos a evaluar antes de esto, entre todos, si queremos continuar con esta línea o no. Entonces, de alguna manera era plantearles un panorama estratégico mucho más amplio, con cierta certidumbre, y alineado a eso ofrecerles una forma táctica de abordar esto, ¿no? Que es mucho más incierta, es mucho más orgánica. Entonces, esta fue la forma en la que logramos aprovechar todos los insights, aprovechar la investigación y tangibilizarla, ¿no? Que no fue una postura radical de decir, oye, ¿sabes qué? Al diablo tu modelo lineal, me voy a ir directamente con algo cíclico porque no te la van a comprar, ¿no? O sea, es como escalofriante hasta cierto punto, porque hay muchas cosas que no están resueltas y hay muchas incógnitas y muchas preguntas abiertas. Pero poder hacer un modelo que concilie las dos reduce muchísimo la incertidumbre, pero así muchísimo. O sea, la verdad es que si no hubiésemos hecho como este punto intermedio, no hubiéramos podido avanzar en absolutamente nada. No nos hubiéramos ganado a ningún stakeholder. Y ahora las iniciativas y las prácticas, ¿no? Acuérdense que las prácticas las estábamos mencionando como estas acciones o estas iniciativas que nos iban a ayudar a mitigar las tensiones, a reducir las tensiones, a resolver los problemas, ¿no? A aprovechar ciertas oportunidades, si lo quieren ver de esta manera, ¿no? Entonces, consiste en estos 3 pasos, bien sencillo, sencillo metodológicamente, claramente. Pero es como, ok, vamos a generar iniciativas a partir de todos los insights que recopilamos, ¿no? Después vamos a evaluarlas, ¿no? Y una vez que estén evaluadas, vamos a priorizarlas con un modelo de categorización, ¿no? Entonces, si ven, vamos a usar modelos, vamos a construir, vamos a presentarlo. Y lo más importante es que todo esto tiene que estar súper estructurado. Uno, pues para mantener el orden y que la metodología esté llevándose como se pretende. Y por otro lado, porque de esta manera, al final que empiezas a recopilar todo o a guiar los procesos, las personas ya tienen mucha mayor igual certidumbre de lo que estás haciendo y hacia dónde quieres moverte. Entonces, estos procesos se realizaron de manera co-creativa, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Que hubo talleres en los que se generaron estas iniciativas. Se presentó la investigación, se presentaron los hallazgos y dentro de ese taller creo que fueron como alrededor de 30 personas por taller. Sí, la sesión de ideación se realizó más o menos con un foro de 30 personas de todas las direcciones que estaban involucradas, ¿no? Cada dirección tenía su mesa de trabajo, sin embargo, las dinámicas que hacíamos pues provocaban un intercambio de ideas, ¿no? O sea, para mí me gusta el término de polinización cruzada, porque algunas tensiones que tenían unos se relacionaban con las de otros y algunas hasta estaban conectadas, ¿no? Claramente, porque pues, es un sistema de muchas partes y pedacitos que están interconectados. Entonces, o sea, al final la idea era como poder tener discusiones informadas sobre los mismos problemas, pero de cómo otros lo estaban viviendo. A ver, sí, adelante. Sí, Alex, no sé si escuché bien. ¿Dijiste polinización o polemización cruzada? Polinización cruzada. No sé si está bien Polinización, dicho. como de polen, ¿sí? Sí, sí, sí. Es cross-pollination, pero no sé si se dice Ah, bien. ya, sí, Sí. es que me parecía escuchar polemización de polémica. Ah, no, no. Era Sí, solo eso, de polen, de gracias. polen. Sí, sí, sí. No, y justo uso ese término porque para mí es como una manera de describir eh, cómo se nutren pues dos organismos, ¿no? Y en términos de este tipo de dinámica, pues está buenísimo porque mira, si en principio ya comparten
una estructura común, ¿no? Parten de unas mismas tensiones y comparten algunos hallazgos, ¿no? Es bien enriquecedor escucharlos a discutir sobre o las cadenas de valor que no están cumpliendo, dónde se está atorando algo, ¿no? A quién le falta hacer qué, ¿no? Y se pone sabroso el asunto ahí en los workshops, ¿no? O sea, casi muy acalorados. ¿Y qué tan común te ha tocado como disolver esos conflictos? Porque, digo, venimos arrastrando una cultura organizacional en la que no se confían esos secretos, ¿no? O esas como habilidades, porque hay un constante sentido de competitividad, ¿no? Entonces, ¿qué tan sencillo fue para ti, ¿no? Hacer esa transferencia, ese intercambio de aprendizajes? ¿O de plano sí te tocó hacerla de moderador en estas discusiones? No, sí, o sea, creo que es bien importante como mantener la calma de las personas que están ahí, ¿no? Y tratar de reducir lo más que se pueda un conflicto, o sea, no que no haya discusiones, porque las discusiones y la fricción ayudan muchísimo, pero sí mínimo que se comuniquen en un formato que sea útil para todos, ¿no? O sea, hay varias como modelos de discusión. Hay uno, por ejemplo, el de comunicación no violenta. Ese me gusta porque es situación, ¿no? Sentimiento. Creo que el otro es situación, sentimiento. Creo que es sentimiento. Sí, no, observación, algo así, pero el punto es como, a ver, observé esto, o esta es la situación en la que nos encontramos, ¿no? Me hiciste sentir esto, entonces, necesidades. Entonces, por lo tanto, yo tengo esta necesidad y al final es una petición. Entonces, te pido que le bajes de tono, te pido que seas más respetuoso, que te conduzcas mejor, ¿no? Pero es, a ver, o sea, si ya veo que alguien se está peleando, es como tratar de pararlos en seco y decirle, vamos a usar este marco porque veo que se va a acalorar. Entonces, tú exprésale a esta otra persona, igual que observaste, qué dijo, cuál es la situación, etcétera, etcétera. Pero a veces se dejan, a veces no, es bien difícil, la verdad. O sea, me ha tocado ver personas que se salen de la sala a mitad de sesiones de trabajo, ¿no? Entonces, pues, es impredecible porque son personas, ¿no? Tratas de mediarlo o de direccionarlo, pero hay veces en las que simplemente te rebasa. Te rebasa por jerarquía y te rebasa también por todas las cosas, ¿no? Por edad y por lo que tú quieras y mandes. Pero sí es bien importante, te digo, hasta tener un modelo para tener una conversación difícil, ¿no? Hay otro que me Vale, gusta mucho. gracias. No, hay de qué. Hay uno que me gusta mucho, que funciona bastante también. A mí me gusta con equipos, como una especie de check-in. Y es intenciones. O sea, ¿cuáles son tus intenciones para este proyecto, por ejemplo? Preocupaciones. O sea, ¿qué preocupaciones tienes sobre este proyecto? Límites. ¿Cuáles son los límites que tienes para este proyecto? ¿No? Y al final, sueños. ¿Cuáles son los sueños que tienes en este proyecto? Entonces, digamos que de esa manera tú comienzas a facilitar esa relación o esa alineación en términos de lo que la gente está esperando. Tus expectativas quedan, o sea, radicalmente transparentes y quedan súper, es muy fácil que se alineen y que digas, ok, esta persona está atravesando tiene esta intención, yo también, ¿no? Pero mi límite es distinto al tuyo. Entonces ahí hay que negociar y hay que hacer una serie de procesos, pero son partes que sirven en todos estos formatos, ¿no? O sea, y precisamente aquí, en el tema de transformar estos insights en iniciativas, es un proceso bien tedioso, tienes que correr muchísimos talleres, pero lo que está padre es que ya puedes decir, ok, de todo lo que aprendí de afiliación, en un ejercicio de ideación se generan todas estas posibles prácticas, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué hago con toda esa materia prima? O sea, para serte sincero, nosotros hicimos un Excel etiquetado, ahorita les voy a enseñar como que un ejemplo. Mira, aquí están las prácticas. Ahorita voy a ese tema, pero... O sea, es prácticamente un Excel donde están etiquetadas las iniciativas, de dónde vienen, cuál es el insight que los respalda, etcétera, y sobre ese se hace una calificación. Dices, bueno, vamos a irnos de lo más sencillo. Costo versus valor, ¿no? Y eso se hace a través de consenso. Igual, una sesión de trabajo, invitas a todos los que tienes que invitar, ¿no? Algunas las tomas mezcladas, directores,
middle management y consultores, y otros nada más puros directores, dependiendo del mix que quieras. Pero al final de que tú puedes recopilar todas estas iniciativas o todas estas prácticas, pues tienes algunas de estas, ¿no? Entonces, si nos regresamos, ¿qué te impide hacer el mejor, qué necesitas para hacer el mejor trabajo de tu vida, ¿no? Que reconozcas y celebres el noble fracaso, ¿no? Que reemplaces el es perfecto con esto seguro intentarlo, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos para que la organización alcance su propósito, ¿no? No, pues invitar a los equipos a crear y editar sus propios roles, cumplir con roles de liderazgo mediante el consentimiento o la elección, pasar de la formación de equipos estática a la dinámica, un mercado de roles, equipos y proyectos, ¿no? Entonces, de alguna manera, o sea, lo que les quiero llevar como el proceso mental es cómo nos estamos yendo de preguntas y cosas muy macro a temas mucho más puntuales. Estamos generando un embudo para poder llegar a un experimento, ¿no? Y ese embudo, todo ese proceso, es sumamente co-creativo. Hay muchísima fricción, pero es muy rico porque vas tomando como una parte de cada uno de los involucrados para ayudarlos a poder expresar estas tensiones, estas prácticas y poder idear sobre cómo solucionarlas, ¿no? Entonces, para mí es fundamental poder contar con puntos de partida, ¿no? Hay una metáfora que les quiero platicar que a mí me encanta. Es que tu red de seguridad, digamos que estás pasando de un edificio a otro, ¿no? Pero tienes que balancearte en una cuerda floja y todo eso es la innovación, ¿no? O sea, vas ahí inventando, balanceándote constantemente para llegar al otro edificio. Y lo que está abajo es una red de seguridad, ¿no? O sea, si te caes, pues sabes que vas a caer en un default. ¿Y qué es el default? Por ejemplo, estas verbalizaciones de prácticas o de tensiones, a mí me ayudaron mucho como un default. O sea, cuando ya la gente perdía el balance y decía, ya no sé para dónde ir y no sé cómo ligar esto, o sea, no pasa nada, tenemos una red de seguridad, ¿no? O sea, alguna de estas verbalizaciones o alguna de estas prácticas te ayuda a poder expresar lo que estás, como lo que tienes en tu intención. No, pues sí. Ok, vale, entonces agarramos eso, ¿no? Entonces, esto nos sirve muchísimo para poder formular esto. Y esto es lo que les platicaba, ¿no? O sea, de cómo se hace esta sesión de evaluación, cómo se ve. No digo esto es a grandes rasgos, pero lo que haces es, a ver, tenemos todas estas iniciativas, ¿no? Unas son de afiliación, otras son de awareness, ¿no? En términos de la estrategia, unos están en el punto verde, si se acuerdan, otros están acá y otros están acá abajo. Y ya cuando tienes esto bien consciente, ¿no? De dónde vienen, etcétera, puedes tener una sesión y decir, a ver, o sea, y esto es así como a ojo de buen cubero, no necesariamente tienes que tener como la métrica exacta, porque sacar una métrica exacta sobre estos temas es altamente complicado y toma muchísimo recurso, muchísimo tiempo, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, a ver, a ojo de buen cubero, ¿qué costo le ves a la iniciativa A? Y se hacía una discusión, un debate, ¿no? Cada quien llenaba un formato donde venía esta estructura y luego decías, bueno, y a ver, ¿qué valor tiene, ¿no? la iniciativa B, ¿no? Y así vas evaluando, ¿no? Y lo padre es que pues, lo teníamos graficado, entonces podríamos ir viendo cómo se iban acomodando, ¿no? Entonces, aquí nada más para hacer observaciones es que el valor de una iniciativa o de una práctica, pues es la recompensa que quiero obtener según mis supuestos o mis suposiciones, ¿no? Así es como, ese es como que el modelo mental en el que nos basamos para poder tomar ese ranking, ¿no? Y el costo de cualquier iniciativa, pues no se trata necesariamente del dinero, ¿no? O sea, una iniciativa de alto costo puede ser una que requiera más esfuerzo, ¿no? O sea, no solo hablamos entonces del costo financiero de una iniciativa, o sea, hay muchos costos para implementar el cambio. El tiempo que le vas a dedicar, ¿no? También el desarrollar nuevas capacidades que va a implicar esa iniciativa, incluso la caída de productividad también es un costo, ¿no? Porque sabemos que la transición de una manera de hacer las cosas a la nueva tiene una curva natural de aprendizaje, ¿no? Entonces, los costos se empiezan a medir considerando estas variables y dialogando sobre estas variables. No intentando convencer al otro de tu punto, sino compartirle tu punto y poder promediar en dónde se encuentra esta iniciativa, ¿no? O sea, otras consideraciones también para evaluar el costo es pensar en las consecuencias que no deseas.
O sea, qué cosas podemos provocar que no son deseables, ¿no? Eh, y digo, aquí puede ser desde relaciones entre áreas, hacer más lento un proceso que antes se tenía como con cierta velocidad, pues, cometer un error que nos cueste dinero, ¿no? O sea, entonces, aquí es donde hablábamos de los límites habilitadores, ¿no? O sea, ¿qué límites tenemos que podemos darnos el permiso de establecer, ¿no? Y ahora, pues, o sea, nuestro equipo pues, se encargó de generar este documento, ¿no? Como les platicaba, la idea es que esto nos ayudara a poder evidenciar el proceso que estaba sucediendo para que cualquier persona en la organización fuera viendo de manera clara y documentada lo que estaba sucediendo. Porque también hay un tema que es la transparencia y la información y cómo compartimos la información. Entonces, como les platicaba, parte de llevar a cabo todo este proceso era poner en práctica estos modelos mentales nuevos. Entonces, nosotros lo hicimos radicalmente transparente. O sea, todos tenían acceso, todos podían ver, todos podían opinar, ¿no? Obviamente con ciertas limitantes, ¿no? Como para no entorpecer el proceso, pero sí generando o propiciando estas conversaciones, ¿no? Y ahora, esta parte me gusta mucho porque al momento de que categorizas, o sea, naturalmente vas a tener distribuidas algunas iniciativas por aquí, otras por aquí abajo, otras acá, ¿no? Y en relación a lo que implican, o sea, el valor y el costo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ¿qué significa si están aquí arriba? ¿Qué significa si están aquí en medio? ¿Y qué significa si están acá abajo, no? ¿Y qué significa que están acá, no? Muy baratas, pero muy valiosas, ¿no? Estos son como los quick wins. Entonces, por eso esta categorización se me hizo muy, muy importante. Porque digamos que fuimos abstrayendo y al final ya no hablábamos, íbamos diluyendo hasta cierto punto. Sí teníamos trazabilidad de dónde venían las iniciativas, pero llevar esa conversación de cada vez que esta detención generó esta práctica, y luego esta práctica, está arrancada así, entonces nosotros decimos, no, ¿sabes qué? Nosotros tenemos una iniciativa, tenemos dos quick wins, tenemos una iniciativa para alineación y otra para mejorar la estructura. Y ya empezábamos a platicar, pero se fue diluyendo lo demás, sí había trazabilidad, pero el foco de atención iba cambiando conforme íbamos avanzando, ¿no? O sea, íbamos revelando lo que necesitábamos, la información necesaria en los momentos específicos en los que lo necesitábamos. Este concepto en diseño de señalización le dicen el progressive disclosure, ¿no? Entonces, cuando vas manejando en el coche, o sea, en el letrero que tienes en la cara, no dice todas las calles que siguen y todas las intersecciones. O sea, nada más te dice, oye, estás en esta calle y si te mueves a la derecha vas a esta otra, ¿no? O sea, y eso es progressive disclosure. Vas revelando información conforme es necesaria y útil para los usuarios. En este caso, nuestros usuarios pues, eran los stakeholders y el equipo. Y nada más como para entrar en detalle de qué significa cada una de estas variables, se me hace bien interesante discutirlas con ustedes, ¿no? O sea, las que están hasta arriba, que son súper costosas y tienen muy poco valor, las podríamos determinar como de estructura, que esto quiere decir que se pueden considerar como un desperdicio a veces, ¿no? De que es muy costoso, no lo voy a hacer. Sin embargo, para organizaciones que son más grandes o que son más adversas al riesgo, pueden ser necesarias. Y estos son cambios estructurales. O sea, quita este protocolo, incluso estas 4 o 5 funciones de management no funcionan, o sea, no son útiles, están estorbando. Y esos cambios, pues, son cambios bastante fuertes, polémicos, pero a veces necesarios. Si nos vamos al de medio, o bueno, vámonos con las de arriba. La de la derecha, la que está con mucho valor y también muy costosas, son las disruptivas, ¿no? Y estas, pues, son iniciativas que son muy arriesgadas, que implican grandes cambios, que afectan a muchísimas personas y necesitan dividirse muchas veces en iniciativas más chiquitas. Que, por ejemplo, lo que les platicaba de Hire Group, entraría, o sea, hacer un Hire Group adentro de un Monte de Piedad, de un BBVA, de un Bimbo, o sea, es altamente disruptivo, es costosísimo, pero agrega mucho valor, porque te va a dar agilidad, te va a dar innovación, te va a dar transparencia, te va a dar autonomía, ¿no? Te va a dar un ciclo de aprendizaje muy, muy chido. Entonces, eso tendrías que desmenuzarlo, ¿no? Y empezar a meterlo a este ciclo de experimentación. Y bueno, pues los quick wins son iniciativas que pues simplemente nos van a dar un resultado bueno en muy poco tiempo y muy poca inversión. Las de alineación son más seguras y ayudan a las personas afectadas por el cambio a construir
un puente mental entre su estado actual y hacia dónde tienen que ir, ¿no? Que estos pueden ser de comunicación, de capacitación, etcétera. Son cosas que a lo mejor no tienen un impacto tan tangible, pero sí te permite eh, ir como mediando esa transición. Y al final, pues, las de impulso, pues como lo dice el concepto, son algunas que te generan momentum, ¿no? Esto pueden ser como temas de awareness, temas de deseo, y justamente por ahí se van ubicando esas mismas iniciativas. Entonces, con esto puedes tener una conversación mucho más educada sobre hacia dónde estás intentando y qué impacto van a tener dentro del proceso y dentro de la estrategia. O sea, estas discusiones me parecieron fundamentales, ¿no? Y ahora, bueno, ya con base en esto, pues nada más la selección. Así, ¿sabes qué? Me voy a llevar a la bolsa 2 quick wins, me llevo una delineación y una disrupción, ¿no? Esto obviamente con base en la visión del cambio, o sea, en este planecito que tú tienes y en los recursos disponibles, ¿no? Y ya todo lo demás lo metes en un backlog. O sea, prácticamente, a ver, todo esto no entró, lo podemos atender después. Si no funciona esta, igual le hacemos esta otra, ¿no? Pero aquí la intención, lo clave es eso, o sea, que no se tiren esas iniciativas, sino que se mantengan en un repositorio, ¿no? Digamos que en un portafolio, si lo quieren ver así. A ver cuánto tiempo. Ok, tengo que apurar. Ya vamos a terminar, amigos, ya vamos a terminar. Finalmente, los experimentos. O sea, esta parte de la experimentación es como la más incierta de todas, porque si queremos seguir con el modelo mental, tienes que cederle el completo, digamos que la completa autonomía y la completa toma de decisiones al equipo que lo esté haciendo, ¿no? O sea, tú metodológicamente puedes direccionar o puedes establecer puntos de partida, pero sin embargo los resultados a los que cada quien llegue, pues cada quien se gestiona y cada quien hace lo que tiene con lo que puede. Digo al revés, lo que puede con lo que tiene. Entonces, pues bueno, sucede de esta manera. Primero, lo que hicimos en este caso, una vez que ya tenías seleccionada tu iniciativa, dándoles un poquito de contexto de qué sucedió en este punto, ¿no? Eh, para nosotros fue bien importante que los equipos que estuvieran trabajando en las iniciativas, que eran alrededor eran casi 70 personas, no, eran como 60 personas distribuidas en 7 equipos, ¿no? Y coordinar 70 personas, pues la mejor manera de coordinar es no coordinar, ¿no? O sea, entonces lo que hicimos fue establecer una base común, una base de partida, que es este framework, ¿no? Este formato de experimentación, para que pudiéramos todos aterrizar bajo los mismos términos, las mismas cosas, ¿no? Que es muy parecido a lo que te decía de las intenciones y las preocupaciones, etc. Luego fue tener un contacto desde la planeación hasta la evaluación con las personas que son afectadas, fueron afectadas por el cambio, ¿no? Que aquí se complicaba más porque había alguien que era un coach. Bueno, ahorita les platico más de los roles, ya para saltar de una vez acá. Pero un comentario es que nosotros veíamos el cambio, o lo que estábamos vendiendo era que el cambio es un proceso de prueba y error, ¿no? Y nuestros objetivos no eran hacer que algo funcionara, sino era aprender y ver lo que era posible, ¿no? Todo lo que podía emerger a partir de empezar a mover cosas. Entonces, pues con nuestras tensiones ya identificadas y esta práctica ya un poquito más sólida en mente, pues ya nos podíamos comenzar a ensuciar las manos, ¿no? Pues nuevamente, no se trataba de implementar una visión perfecta, o sea, se trataba más que nada de tratar de vivir en el ahora, ¿no? De que sentir qué estaba pasando, si se estaba aliviando una tensión o no, o estaba amplificándose, ¿no? Y esa cercanía con las personas que lo estaban viviendo era fundamental, ¿no? Entonces ahora pasemos a la hoja de trabajo que les platicaba, ¿no? Entonces esta hoja de trabajo, la verdad es un formato sumamente sencillo. O sea, si han hecho un business model canvas o cualquier otra cosa, pues es prácticamente pues nada más una serie de conceptos que tienen algunas preguntas como para ir detonando estas conversaciones e ir modelando también lo que quieres lograr. Entonces, pues esta hoja de experimentación pues nos ayudó a alinearnos entre nosotros, o sea, tal cual. Y también establecer este punto de partida común para poder alinear nuestras expectativas y nuestros alcances, ¿no? Entonces, aquí lo importante, si repasamos los conceptos, es, pues, ¿quiénes somos responsables de entrada, no? Porque, ¿quién es el equipo core, no? ¿Quiénes están involucrados? ¿Qué stakeholders hay, no? O sea, ¿quiénes son estos interesados que nos van a ayudar a impulsar y a facilitar lo necesario para que podamos hacer nuestro trabajo? Otra, o sea, los criterios, ¿no? Criterios de aprendizaje. Que, ojo, no estoy hablando de criterios de éxito. O
sea, son criterios de aprendizaje. O sea, tal cual es cómo vamos a medir el éxito o el fracaso de esta iniciativa. O sea, cómo vamos a entender si lo logramos, no lo logramos, cómo vamos a sacar eso, a dónde vamos a llegar a esas conclusiones. Luego hablar de los riesgos, o sea, cuáles son los riesgos que están asociados con esta iniciativa. O sea, hablando de lo mismo, o sea, dónde la podemos meter la pata de manera fenomenal, dónde podemos perder muchísimo, a quién vamos a incomodar, ¿no? Qué procesos vamos a tener que tocar que no queremos tocar, ¿no? Cómo podemos perder a un stakeholder, o sea, todos los riesgos que van ahí, ¿no? Luego, tener una iniciativa, que son, pues, qué cambios de acción necesitamos para resolver los problemas y tensiones que identificamos, ¿no? Entonces, en esta parte del medio, lo que vamos a hacer es describir tu iniciativa y tu problema, ¿no? O tu práctica y tu tensión. Luego, pues, requisitos. ¿Qué necesitas para poder llevar a cabo la iniciativa? Los retos, pues, qué retos o qué obstáculos se interponen entre el éxito de la iniciativa. Y luego los receptores, que aquí lo abrimos un poquito, que era qué personas, equipos o procesos son afectados, ¿no? Y finalmente, pues, una parte como una hipótesis, o sea, ¿qué crees que vaya a pasar? O sea, ¿qué crees que vaya a pasar cuando implementemos esta iniciativa con este equipo? De esta manera, o sea, imagínate, los 7 equipos tenían una hoja como esta, y esta hoja era su estrategia prácticamente. O sea, no hicimos un gran plan maestro para, o sea, sino, a ver, vamos a usar una hoja, vamos a llenarla, todos a hablar de lo mismo, vamos a retroalimentarnos, ¿no? Y vamos a avanzar. Entonces, al final se veía algo así. O sea, por un lado tenías algunos responsables, ¿no? Tenías a un coach y tenías contacto con stakeholders, ¿no? Que eran los, digamos que, los representantes de las áreas que estabas tocando o en las que estabas implementando tu práctica o tu iniciativa. Y ahora, ya que tienes tu formato, pues la verdad la comunicación con los receptores o con estas personas que iban a ser afectadas era muy, muy transparente. O sea, esto es lo que queremos hacer con ustedes, ¿no? Entonces ellos también tenían como que esa, ok, entonces esto es lo que vamos a hacer y los incluíamos en el proceso, ¿no? Para que fueran también parte de. Muchos de ellos ya los veníamos arrastrando desde la investigación, ¿no? Entonces ya estaban conscientes de lo que estábamos haciendo, ya conocían los pasos, ya habían interactuado incluso con personas que nunca habían hablado en su vida en la organización. Entonces ya estaban muy familiarizados, ¿no? Y el ir haciendo más transparente y más claro y más legible para todos lo que estás intentando hacer desde un inicio, pues prácticamente se vuelven tus cómplices, ¿no? Entonces, para mí, muchos de estos receptores eran mis caballos de Troya. O sea, era, a ver, ayúdame a meterme aquí, o ayúdame a convencer a tal, o ayúdame a mover esto, o a quién busco, ¿no? Porque estas personas al final ya estaban comprometidos, porque el cambio era para ellos, o sea, era por ellos y para ellos, ¿no? Entonces aquí es donde está el contraste que les decía, o sea, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. O sea, es como un punto medio siempre. Modelos nuevos, modelos viejos, lineales, cíclicos, ¿no? Es como que este balance, prácticamente es jugar al balance. Aquí abajo podemos ver como la línea del tiempo, ¿no? O sea, cómo estábamos estructurando cada pedacito del ciclo, que por un lado son sprints de 2 semanas, ¿no? Y estos sprints de 2 semanas, pues por ejemplo, utilizamos un sprint para planeación, 2 sprints para piloto, uno para evaluación, luego otro para planeación y otros 2 para piloto, y así nos la llevamos, ¿no? La idea era poder cerrar el ciclo, ciclos cortos, no periodos muy prolongados en los que se fuera a perder el interés, ¿no? Porque también el estar viendo que se van moviendo las cosas igual, o sea, dopamina y todo así de que, ¿qué está pasando? Y como que mantienes el engagement de las personas, mantienes como que el apoyo y van viendo ellos cómo van avanzando sobre lo que están haciendo, ¿no? Porque una de las frustraciones más grandes en grupos muy grandes, o sea, en organizaciones muy grandes es eso, o sea, que no alcanzas a ver tangible lo que estás trabajando. O sea, no tienes como que esa satisfacción de decir, yo empujé esto y no, o sea, a veces se diluye y ya, desaparece, ¿no? Y dices, pues esa investigación que hice hace 3 meses, no, pues ya le dieron carpetazo, ¿no? O esta desvelada que me metí removiendo estos bugs, ¿no? O sea, no, pues quién sabe, y no sale la aplicación, cosas por el estilo. Pero es bien importante poder compartir esto, ¿no? Y poder transparentar los procesos de manera radical, ¿no? Incluyendo a todas las personas. Ahora, la evaluación de experimentos se ve muy similar, muy, muy, muy similar a cómo se ve la investigación, ¿no? Digo, naturalmente, tenemos ya un framework que nos va indicando cuáles son nuestras expectativas e intenciones del proyecto. Por otro lado, también tenemos un mix metodológico
que en este caso fueron, pues bueno, vamos a hacer entrevistas a profundidad con las personas que fueron afectadas por el cambio. Vamos a hacer talleres también como para idear alrededor de lo que sucedió, ¿no? Y pues vamos a incluir a estas personas, ¿no? Que son las personas afectadas por el cambio. Igual volvemos a nuestra analogía del embudo. Lo metemos al embudo y lo que vamos a obtener en algunos casos son, pues bueno, qué criterios de éxito, ¿no? O métricas de progreso, o qué fue lo que sucedió. Este pequeño radar, nuevamente, ¿no? Y así podemos decir, ¿sabes qué? En este aspecto, bueno, esto que dijimos que era una métrica de aprendizaje o un criterio, lo que sea, obtuvimos un 5. En esta un 3, en esta un 4, ¿no? Y luego en el siguiente ciclo, oye, con el ajuste que hicimos, ¿se movió? No, pues sí, la gente lo percibe como un 5 ahora. ¿No? O esto que estaba en 3 bajó a 1. Entonces, como que vas midiendo y vas aprendiendo y lo vas viendo y tienes ya un dashboard, un radar que te permite poder llevar a cabo como esos juicios o poder empujar ciertas dinámicas para continuar con las iteraciones, ¿no? Claro, claramente hay puntos en los que dicen, bueno, esto ya funcionó o esto de plano no funcionó, pues simplemente ya detengamos este ciclo, ahí entra otro equipo y así sucesivamente. Entonces, aquí de las preguntas es para nosotros como un equipo core, o sea, como el equipo que está dirigiendo estas iniciativas, lo que está coacheando es, pues, ¿qué aprendimos sobre el éxito o el fracaso de esto, ¿no? ¿Cómo fuimos identificando si esto iba avanzando, ¿no?, al resultado que teníamos previsto, lo que esperábamos mediante nuestra hipótesis, ¿no? Y del lado de las personas es, pues, obtuvieron el resultado que pensaban que iban a tener con este cambio. O sea, esta idea que ellos tenían de lo que iban a lograr o de la forma en la que iban a vivir ahora, si sucedió, no sucedió, está muy lejos de lo que ellos creían. También este experimento mejoró algo o les ha hecho más felices o estar más satisfechos, ¿no? Entonces, son preguntas, algunas preguntas, digo, esto es un poco random, pero que tienen que ver con la percepción sobre lo que se llevó a cabo. Entonces, de esta manera, es como que la última pieza del ciclo, ¿no? Y pues recapitulando estos 9 pasos, o si lo quieren ver de manera lineal, pues son estos, ¿no? O sea, desde recopilar información hasta evaluar los experimentos y repetir. Si lo quieren ver de manera cíclica, pues funciona de esta forma, ¿no? Aquí la intención siempre es hacerlo en una escala muy pequeña, muy manejable, con la intención de que si funciona, puedes escalarla a un radio un poquito más amplio. Y si vuelve a funcionar, la vuelves a abrir, ¿no? Otra cosa que funciona también, que nos pasó es, esta práctica que funciona en esta área, la podríamos prototipar acá. Y un área completamente diferente. Estoy hablando de ingeniería a legal, a jurídico, perdón. O sea, ¿qué prácticas se pueden interrelacionar, no? Entonces, se vuelve un ciclo genuino de experimentación, con cambios muy, muy pequeños, pero que pueden llegar a ser muy relevantes para las personas que están trabajando ahí, ¿no? Y lo más importante es que esos pequeños incrementos pues, son cumulativos. O sea, en algún determinado momento, esos incrementos van a provocar cambios mucho más grandes, ¿no? A medida que se vayan fortaleciendo, que se vayan extrapolando, que se vayan ampliando. Entonces, pues esta es como la metodología que utilizamos, que espero que les haya parecido interesante, ¿no? Ya nada más como cierre, pues algunos pensamientos, ¿no? O sea, lo primero, que ya lo he dicho, es el cambio es un proceso de prueba y error, ¿no? O sea, se puede confiar en las personas, ¿no? Y ellas confiarán en unas en otras para usar el juicio y hacer lo correcto, ¿no? Necesitamos confianza, autonomía, responsabilidad y seguridad psicológica para hacer el mejor trabajo de nuestras vidas. También, pues muchos escenarios se van a ir desarrollando en el camino, ¿no? Pero la coordinación social, o sea, la inteligencia de las personas en conjunto va a ser suficiente para poderlos manejar. También pues, necesitamos restricciones habilitadoras, la flexibilidad y la autorregulación para ayudarle a la organización a lograr su propósito, ¿no? Y pues a veces lo más importante es que hay décadas en las que no pasa absolutamente nada, pero hay semanas en las que pueden pasar décadas, ¿no? Entonces, con esto pasamos a las preguntas, amigos. ¿Tienen preguntas? Si no alcanzamos a contestar, ahí está mi correo. Escríbanme con toda confianza, platicamos.
¿Qué Yo, preguntas hay por aquí? sí, sobre las KPIs, ¿no? Digo, tú ya nos ofreciste un panorama bastante general sobre la implementación de estas metodologías, ¿no? Las evaluaciones, experimentaciones, etcétera. Pero algún caso concreto, ¿no? O alguna idea como muy concisa que nos puedas compartir respecto a las KPIs. Ok, como teníamos varias métricas ya como preestablecidas que eran en el grupo, ¿no? Había, ¿cómo se llamaba esta? Había unas que, ¿han escuchado del Gallup? No, nada. Bueno, el Gallup lo que hace es como hasta cierto punto como la experiencia del colaborador, por así decirlo, ¿no? Entonces, esta métrica, pues era una métrica pura y dura con base en un estudio que se mandaba cada tanto tiempo. Entonces, por ejemplo, dentro de esa métrica había unos criterios que tenían que ver con la satisfacción con tu trabajo, si tienes voz en las decisiones. Y se vuelven cuestiones de, para no hacer las binarias, era nosotros, o sea, del 1 al 5, ¿sientes que tienes voz con tu líder, con tu jefe? No, pues 1, ¿no? Y luego, ¿por qué? Entonces, como que tratar de hacer una escala y luego sacar las partes cualitativas con mucha más profundidad, ¿no? Entonces, Y, pueden y- ser de esas, ajá, o pueden ser cosas que hablen de los tiempos de, ¿cómo le llaman? Los niveles de servicio. Que a grandes rasgos los niveles de servicios, con qué prontitud respondes a las solicitudes de tu cliente interno. Por ejemplo, del área de diseño al área de ingeniería. Del área de ingeniería al área de este, recursos humanos, ¿no? O sea, esos tiempos de servicio también tú puedes medir. O sea, que, oye, no pidiendo permiso, logramos disminuir los tiempos de servicio. Sí, no, del 1 al 5, ¿no? Y a ver, ¿por qué? No, pues porque no tuvimos que pararnos en 3 semáforos para poder empujar esto. O porque no tuvimos que consultarlo con esta persona para poder avanzar, ¿no? Entonces, o sea, tú tienes que ir viendo estas métricas o estos criterios en función de los frameworks que utilizas. O sea, si me regreso al framework que teníamos al primerito, ¿no? Ahora y, a y estos criterios son definidos por parte del equipo que implementa la metodología o son acordados con el cliente. No, pues cada quien, o sea, la verdad, cada quien decidió sus propias, como criterios. O sea, sí se discutían, pero Ajá, el que tenía la última palabra al final del día era el equipo que estaba haciendo este proyecto. Entonces ellos decían, ¿sabes qué? Lo vamos a medir así. ya. Ok, bueno, va. Entonces, era muy abierto, pero también teníamos una base común, si se acuerdan, para llegar ahí al framework. Ah, si se acuerdan, estas herramientas, estas ya te dan un punto de partida. O sea, no empiezas desde cero, que lo más difícil es tener una carta en blanco, ¿no? Ujú. Un canvas blanco. Entonces dices, bueno, ¿sabes qué? Esta iniciativa me va a ayudar a términos de autoridad, ¿no? Que aquí dice que es cómo compartimos el poder y tomamos decisiones. ¿En dónde puedo ver eso, no? En la agilidad de toma de decisiones, en qué tan innovador se consideró el resultado, ¿no? O sea, digo, es cuestión de idearle, pero te digo, partiendo de estos puntos en común, es mucho más fácil formular esos criterios, ¿no? Vale, gracias. Si no, no hay de qué. Yo tengo una duda como un poquito de tu trabajo más pasado, como cuando estabas en el laboratorio para la ciudad. ¿Cómo es hacer ese tipo de procesos, pero cuando son para resultados mucho más públicos, comunitarios? Uy, mira, en el laboratorio no tuve la oportunidad de implementar algo así. Sí hicimos sondeos, pero nada, 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 nada que tocara temas organizativos. Eran más como de exploración. Entonces, ahí pues sí, o sea, yo seguiría honestamente, si me volvieras a abrir el laboratorio y me pusieras nuevamente ahí y me dijeras, ahora parte de tus funciones es tocar temas organizativos y de servicios públicos y tal, lo haría de esta manera. O sea, trataría de abordarlo así. Igual transparentando los procesos, incluyendo a las personas que necesito incluir, facilitando discusiones, ¿no? Conciliando opiniones.
Y te digo, o sea, la manera de hacerlo no lo veo muy diferente. Digo, también pues, me tocó hacerlo en un banco y pues, es un banco, eso es de lo más burocrático que hay en el mundo. Del banco al gobierno, no sé, o sea, yo creo que se pelean para ver quién es el más burocrático, pero creo que todo va a depender, y no sé si por ahí va tu pregunta, pero o sea, todo va a depender de cómo veas que tienes que comunicar, ¿no? O qué tan ansiosos o qué tan como necesitados de control estén las personas para ver qué tipo de representación visual puedes utilizar para comunicar eso, ¿no? Por ejemplo, en mi caso concilié dos modelos, ¿no? Uno que daba certidumbre y otro que era mucho más de, no sé qué va a pasar, pero denme chance, ¿no? Y en gobierno lo haría de la misma manera. O sea, diría, a ver, no te va a costar mucho, va a ser bien chiquito y te voy a decir cada tanto tiempo que termine un ciclo y que vaya a comenzar otro, qué mejoró, qué no mejoró, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tendríamos que mover? Y pedir permiso, pues, oye, me das chance de mis límites habilitadores, abrirlos un poquito más, ¿no? O moverlos a otro lado. Entonces, yo creo que lo haría de esa manera. Pero sí es algo sumamente interesante que no he tenido la oportunidad, espero en algún momento poderlo hacer para gobierno. La verdad me gustaría muchísimo. Gracias. Sí contesté tu pregunta. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta, amigos? La presentación la vas a compartir. Ah, no se alcanzó a ver. Ok. Sí, les puedo compartir la presentación. Igual y mándenme un correo y ya se las comparto. ¿Cómo manejas aquí en el chat? ¿Cómo manejas la resistencia de las partes involucradas? Eso es como que del más como difícil, ¿no? Porque tienes que... Suena bien hippie lo que voy a decir, ¿no? Pero te tienes que conectar a un nivel personal con esa persona. O sea, tienes que expresarle claramente tu intención, ser vulnerable y decirle, oye, yo también tengo miedo de hacer esto por esto, ¿no? Pero sin embargo, estoy pensando en que quiero llegar a este punto, entonces necesito que me ayudes, ¿no? Y ayudarle a la otra persona que también exprese por qué le da miedo, por qué se resiste. O sea, según mi doctora, mi terapeuta, o sea, cuando hay resistencia o alguien se enoja o alguien corre es porque hay algo muy valioso en riesgo. Muy, muy valioso. Entonces, si tú eres capaz de poder tener un diálogo muy, muy, muy humano con esa persona, identificar qué es eso en juego que lo hace tener ese nivel de resistencia y poder como que tratar de desdoblarlo, entenderlo, empatizar con él y decir, oye, ¿sabes qué? Pues este miedo que tienes lo compartimos, pero ¿qué tal si hacemos esto? Vamos juntos, tal. Puede ayudar muchísimo. O sea, creo que es la única manera de combatir la resistencia y el miedo, ¿no? Y el enojo y todo esto. O sea, es conectándote, es a nivel humano. O sea, no hay una herramienta tecnológica que te ayude a hacer eso, más que ponerte vulnerable tú primero, poner el ejemplo y entablar esa conversación. Son conversaciones bien difíciles. Pero les digo, o sea, ese marco de trabajo que les decía hace rato, el de intenciones, preocupaciones, límites y sueños o deseos, o sea, es muy útil para tener esas conversaciones. Son conversaciones difíciles, ¿no? En las que tienes que conectar. Yo lo haría de esa manera. Eso sería mi mejor consejo para tener una conversación difícil. No se alcanza a ver. A ver, ¿tiene alguna otra pregunta o algún tema, inquietud, algo más puntual que quieran platicar? All good, todo bien. ¿Me escuchan? ¿Siguen ahí? Es que creo que los perdí. Creo que todos están pensando. Ya, se está cortando.
Creo que ya no hay más preguntas, Alejandro. Creo que podemos proceder a cerrar el laboratorio. Buenísimo. Pues bueno, estimados, si tienen alguna duda, quieren platicar de esto, les dejo mi correo aquí en el chat. Platiquemos. ¿Vale? Muchas gracias por la atención y por la energía. Entonces, nos vemos pronto. Que tengan un bonito fin de semana. Muchas gracias. Gracias a todos por conectarse. Hasta luego.